consejero señor Sebastián Izquierdo, gerente de estudios, don Mario Arendt, y la encargada de comunicaciones, Camila Miranda. Antes de comenzar, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, que venimos efectivamente citados a eso, estamos esperando que llegue un senador más para poder tener quórum. Aquí nos acompaña la Jimena Rincón, senadora, así que bienvenida, ya tenemos quórum. Vamos a pedir también la pantalla azul. Pantalla azul, por favor. Le indico, señora Soledad, para mirar la presentación. En la tarde, obviamente, para no toparnos con la sesión de la Cámara de Diputados, desde las 15 horas hasta las 21 horas, ¿eh? La especial mixta. Ya empezamos esta semana, la última semana de las subcomisiones, la próxima semana ya empezamos con la especial mixta, y vamos a ver si es que tenemos que sesionar jueves y viernes, dependiendo de qué tan entrampado esté la discusión presupuestaria. Y lo otro que es súper importante, y les quiero pedir a todos colaboración, a petición de la secretaria, que tiene bastante más experiencia que yo en esto, el lunes, el plazo para las indicaciones es el lunes, ¿ya? Hasta las 16 horas. Acuérdense que hoy día ya está abierta la plataforma, o sea, pueden ingresar las indicaciones ahora mismo. Y lo otro que es importante es que si ustedes ingresaron indicaciones en las subcomisiones, tienen que volver a ingresarlas si las quieren que se consideren. O sea, no asuman que automáticamente por haber ingresado una indicación en la subcomisión mixta, esta indicación está en la comisión mixta, ¿ya? Entonces, todos aquellos que tal vez la ingresaron, por favor, antes del lunes a las 4 de la tarde, de esa forma la secretaria puede llegar con todas las indicaciones listas el día martes a las 3 de la tarde, que vamos a tener una jornada intensa. Hasta las 4 de la tarde. Sí, hasta las 4 de la tarde del día lunes, hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Martes y miércoles, y vamos a ir viendo, dependiendo de cómo nos vaya el proceso. ¿Ok? Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Estimado presidente del Consejo Fiscal Autónomo, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida también a las senadoras y diputados, senadores y diputadas. Y la idea, señor Jorge Rodríguez, que podamos escucharlo a usted primero. Le pido que yo sé que es extensa muchas veces, que sea lo más ajustada posible, porque tenemos hasta las 4. Entonces, aquí me acaba de pedir el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que se tiene que ir a las 4 porque tiene que votar un proyecto de ley importante. Entonces, que ojalá podamos, y le voy a pedir a los colegas diputados, diputadas y senadoras que podamos, cuando hagamos las preguntas, acotarnos a un tiempo para que podamos escuchar la respuesta también del presidente del Consejo. Sí, por supuesto. Presidente, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores parlamentarios y parlamentarias. Como es habitual, nos corresponde presentar ante esta Comisión Especial Mixta de Presupuesto nuestro informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo sobre el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones, que, como ustedes ya saben, consiste en analizar principalmente la situación de las finanzas públicas con un enfoque en la sostenibilidad de las finanzas públicas, donde nosotros advertimos ciertos riesgos, también señalamos los avances que se han ido logrando y también hacemos una serie de recomendaciones para seguir mejorando la sostenibilidad fiscal. En ese mismo marco también vale la pena señalar que en esta ocasión hay una innovación que estamos viniendo en el mes de octubre, porque hubo un cambio en la ley que antes implicaba venir en el mes de septiembre, y esta es la primera vez que está ya aplicando la nueva ley que cambió la fecha. Y eso es un avance que fue solicitado tanto por los parlamentarios como por el Consejo, porque nos permite hacer el análisis ya con toda la información del presupuesto sobre la mesa, cosa que antes no podíamos porque veníamos en septiembre. Voy a tratar de condensar un poco la presentación para poder cumplir con los tiempos y poder tener un diálogo al final, pero de todas maneras, como en otras ocasiones, lo que no alcancemos a responder en esta sesión lo podemos responder por escrito, presidente, mediante oficio en algunos días posteriores. Lo que vamos a analizar ahora, en el orden un poco cronológico se podría decir, vamos a analizar primero la situación fiscal del año 2024, que aún nos quedan algunos meses para cerrar el año, pero eso no quiere decir que no existan importantes desafíos para este cierre del año. Luego, las proyecciones fiscales para el 2025, que tiene mucha relación con el proyecto de ley de presupuesto que está en discusión en este Congreso. Luego, un análisis de mediano plazo con las cifras del periodo
de programación financiera que habitualmente presenta la DIPRES, que es del 26 al 29, luego nuestro propio análisis de sostenibilidad a largo plazo con nuestros modelos de proyección de largo plazo que ustedes ya conocen, donde modelamos distintos escenarios de riesgo para ver qué pasaría con la deuda, con el FES y con los gastos en intereses. Y finalmente, voy a tratar de pasar rápido por las otras partes para llegar a nuestras recomendaciones, que nos interesa mucho poder presentarlas para poder convencerlos, digamos, tanto a ustedes como al Ministerio de Hacienda, como tomadores de decisiones en política fiscal, de poder adoptarlas. Les recordamos en ese sentido que nosotros somos un consejo que hace recomendaciones no vinculantes. Entonces, en el diagnóstico de la situación fiscal del año 2024, lo principal que queremos destacar es que las proyecciones de la Dirección de Presupuestos que ustedes conocen, que están en el informe de Finanzas Públicas que acompañó al proyecto de ley de presupuesto, muestran que hay una posibilidad de desvío de cumplimiento de la meta de balance estructural para este año. La meta de balance estructural para este año en realidad es una meta de déficit de un 1,9% negativo del PIB. Y en la proyección más actualizada de la Dirección de Presupuestos es un desvío con un déficit mayor que ese, que es un déficit de un 2,3% del PIB. Es decir, en este minuto se estaría proyectando un desvío de 0,4 puntos del PIB en el cumplimiento de la meta de balance estructural para este año. Esos son aproximadamente 1.170 millones de dólares. Si es que se quisiera cumplir la meta y todo el ajuste se hiciera por gastos, entonces significa que falta ajustar esa cantidad de gastos, 1.770 millones de dólares, para poder cumplir la meta de balance estructural este año. Incluso ese desvío podría ser superior si es que no se cumplen las proyecciones de ingresos para este año, que vamos a analizar en detalle en unos minutos. El CFA considera que es muy importante cumplir las metas de balance estructural y en ese sentido no queremos que se minimice que un desvío de 0,4 puntos del PIB se pueda entender como un desvío pequeño. Nosotros consideramos que es importante cumplir la meta tal y cual fue formulada, principalmente por dos razones. Uno, en términos estrictamente numéricos, si no se cumple la meta se dificulta la convergencia fiscal y aumenta la deuda neta, eso por una parte estrictamente numérica, pero también por el lado de lo que significa la señalización de la política fiscal. Cumplir las metas fiscales da una señal importante sobre el compromiso con la responsabilidad fiscal y por lo tanto no cumplirla da la señal en el sentido contrario. Sería una señal desfavorable en cuanto al compromiso del gobierno, compromiso y capacidad, ¿verdad?, del gobierno de poder cumplir con las metas fiscales. Y eso es muy relevante poder señalizar que se cumple la meta del año 2024 porque la meta para el año 2025 es más exigente que la meta de este año. La meta de este año, como les decía, es un déficit de 1,9% del PIB y la meta para el próximo año es un déficit de un 1,1% del PIB. Entonces, si no se cumple la meta este año, se hace aún más difícil cumplirla el próximo año. Entonces, queremos insistir que no se minimice un desvío de 0,4 puntos, sino que se considere que eso es importante y se pueda cumplir. Además, en las simulaciones de largo plazo que nosotros hacemos, que están un poco más adelante en la proyección, si uno simula que se desvía todos los años en un 0,4 puntos del PIB y eso lo replica todos los años, finalmente la acumulación de eso podría hacer que se supere el nivel de deuda prudente de 45% del PIB. Entonces queremos transmitir que no es inocuo un desvío de esa magnitud si es que ese desvío se mantiene y persistente en el tiempo. Aquí también queríamos hacer notar, hay varias partes de la presentación que vamos a destacar, que se aprobó un cambio, ¿verdad?, recientemente en este Congreso a la Ley de Responsabilidad Fiscal y también a la propia Ley del Consejo Fiscal, que dice que si se verifica un desvío a fin de año, cuando ya se cierran las cifras finales del año, si se verifica un desvío, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de, en su informe de finanzas públicas, a continuación del cierre del año, de presentar un plan para restablecer la sostenibilidad fiscal. Y el CFA, por su parte, tiene también la obligación de pronunciarse sobre ese plan. Quisiéramos que ojalá no sea el debut de ese plan, ¿verdad?, porque en primer lugar queremos que se cumpla la meta, pero si no se cumple, entonces recordar que hay una nueva norma que va a obligar al Ministerio de Hacienda de venir a darle a esta comisión explicaciones con un plan y el CFA va a tener que pronunciarse sobre ese plan. Aquí en este gráfico está la trayectoria desde el año 2007 del balance estructural. Hemos visto ahí una serie, ¿verdad?, que estamos en la zona negativa, ¿verdad? Hemos tenido déficits estructurales por mucho tiempo. Eso también es importante y lo hemos dicho en informes anteriores de recalcar
que la situación de déficit estructural no es algo reciente, no es solamente de la pandemia, aunque fue acrecentado con la pandemia, pero es una tendencia que viene de más largo plazo y en casi todos los años han habido déficits estructurales. Las últimas líneas ahí en los puntos rojos muestran la tendencia a la convergencia de un balance de 0% que se lograría el año 2029. Eso es algo positivo, que está proyectado así, pero que vamos a ver en unos minutos más que no es fácil de cumplir. O sea, ahí hay un desafío muy grande que se está planificando de esa forma. Bienvenido sea que así se planifique, que no le corresponde solo a este gobierno, también al próximo, y por lo tanto hay que hacer el esfuerzo para poder cumplirlo y de esa manera estabilizar tanto el balance estructural, llevarlo a cero, como estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente 45% del PIB. Voy a pasar un poco más rápido por los gráficos. Y nos vamos a centrar ahora en los desafíos de la recaudación de ingresos fiscales en el año 2024. En las últimas proyecciones del IFP de la DIPRES se muestra que los ingresos, que para cumplir la proyección de esos ingresos para el resto del año, los ingresos fiscales entre septiembre y diciembre tendrían que aumentar un 26% para poder cumplir esa proyección de ingresos. Incluso, considerando que ya se aprobó la ley de cumplimiento tributario y que tiene cierto efecto este año, de todas maneras habría que aumentar el resto de los ingresos en un 22,9% entre septiembre y diciembre. Estamos hablando entre septiembre y diciembre porque la última cifra oficial proyectada de ejecución es agosto. O sea, sabemos que estamos allá a fines de octubre, o sea, incluso con mayor razón quedan menos meses para cumplir esto. Entonces, señalizamos esto para decir que quedan pocos meses del año para poder cumplir la proyección de ingresos que tiene la DIPRES y por lo tanto esos ingresos tendrían que crecer mucho para poder cumplir esa proyección. Lograr esto, de hecho, requeriría un fuerte cambio en la tendencia respecto de la contracción interanual de 4,4% de los ingresos acumulados a agosto de este año. O sea, habría que no solo crecer, sino que revertir que los ingresos venían bajando. Al desglosar esta situación, se observa que los ingresos tributarios netos, que constituyen el 81,5% de los ingresos totales proyectados, muestran un escenario aún más desafiante, pues para lograr lo proyectado en el IFP, esos ingresos tendrían que aumentar más de un 30%. Si vemos cifras históricas, en realidad el crecimiento de estas magnitudes en los últimos meses del año solo han ocurrido en los años de la pandemia. Entonces no son habituales, solamente con esto queremos graficar que quedan pocos meses del año y que está difícil cumplir la proyección de ingresos que ha hecho la DIPRES. Si ligamos los dos temas, ¿verdad?, que cumpliendo la proyección de ingresos ya habría que hacer un esfuerzo extra en ajuste de gasto. Si más encima esos ingresos no se cumplen, la proyección de ajuste de gasto el ajuste de gasto tendría que ser aún mayor para cumplir la meta de balance estructural. Aquí hay otras simulaciones que hemos hecho que voy a pasar más o menos rápida, pero las podemos abordar en las preguntas respecto de lo difícil y desafiante que sería cumplir entonces en los pocos meses que quedan la proyección de ingresos. Entonces, habiendo dicho eso, que los ingresos están difíciles de cumplir en el año 2024, lo que nos queda como herramienta fiscal para poder cumplir la meta de balance estructural es ajustar el gasto. El gobierno entonces debería realizar un ajuste de 0,6 puntos porcentuales del PIB para poder cumplir con la meta de balance estructural si es que no hay más ingresos, que serían una sorpresa positiva en estos meses. Cabe notar que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo de ajustar 0,2 puntos del PIB el gasto este año. O sea, no es que haya estado de brazos cruzados, y eso es justo decirlo, ha ajustado 772 millones de dólares el gasto. Pero eso es solamente un tercio del ajuste necesario para cumplir la meta de balance estructural. Entonces está por verse si va a ser capaz de hacer ese esfuerzo en los meses que quedan del año. Tomando en cuenta lo ejecutado hasta agosto, este esfuerzo adicional se traduce en que los desembolsos entre septiembre y diciembre tendría que contraerse un 4,3% interanual, lo que es un desafío bastante significativo, porque como ustedes bien conocen, en los últimos meses del año lo habitual es que el gasto se acelere, que hay una fuerte ejecución en noviembre y diciembre, eso se observa en todos los años prácticamente, y en este año para cumplir la meta de balance estructural tendría que suceder exactamente lo contrario. Entonces un doble desafío en esa materia. En materia de deuda bruta, neta y activos del Tesoro Público, también es importante que se pueda cumplir el ancla fiscal. En este sentido, el ancla fiscal respecto de la deuda, recordar que es no superar el umbral prudente de un 45% de deuda bruta como porcentaje del PIB. Las proyecciones indican que eso efectivamente se estaría cumpliendo. O sea, el desafío en este minuto para el año 24, donde está el riesgo, es no cumplir la meta de balance estructural, pero la meta, más bien la ancla de deuda, sí se estaría cumpliendo. Sin embargo, aquí vale la pena recordar
que Chile desde el año 2008 ha venido empeorando su posición deudora neta. De hecho, el año 2008 teníamos una posición acreedora neta, algo bastante inédito en la historia de Chile, incluso inédito en las comparaciones internacionales. Teníamos una posición acreedora neta de 12,2 puntos del PIB. Y pasaremos a fines del año 2024 a una posición deudora neta de 37,5 puntos del PIB. Incluso eso es mayor que la posición deudora neta de cierre del año 23, que era de 34,4 puntos del PIB. O sea, ha seguido aumentando la posición deudora neta. Eso, como señalaba, en términos de deuda bruta, la deuda bruta alcanzará un 41,2% del PIB a cierre de este año, lo cual está por debajo del nivel prudente 45% del PIB, pero se persiste el desafío de poder estabilizar esa deuda y que no siga creciendo. En el mismo periodo, los activos del Tesoro Público pasarán de un 5% del PIB al cierre del año 2023 a un 3,7% del PIB en el año 2024. Es decir, también han seguido disminuyendo los activos del Tesoro Público. Y ahí, como Consejo Fiscal, llamamos a poner especial atención en el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, que se reducirá desde un 1,9% del PIB en 2023 a un 1,1% del PIB en 2024. Y aquí, esto lo hemos dicho también en informes anteriores, existe una recomendación del Fondo Monetario Internacional de tener un FES que sea entre 5% y 7% del PIB, porque ese es un FES que nos permitiría estar bien preparado para enfrentar alguna crisis futura. Ese rango del FES tuvimos para enfrentar la pandemia y tuvimos un FES mucho más grande para enfrentar la crisis del 2008-2009 y hoy día solamente tenemos cerca de un punto del PIB en el FES y por lo tanto consideramos que es insuficiente, tal como lo consideró también el Fondo Monetario Internacional, para estar bien preparados con un colchón fiscal para una futura crisis. Ese es un desafío aún mayor, no es algo que se pueda lograr de un año para otro, pero nosotros hemos estado llamando al Ministerio de Hacienda a presentar un plan de mediano plazo, pero por lo menos conocer ese plan y que se empiece a implementar para poder empezar a recomponer el FES. Para recomponer el FES, inevitablemente en algún minuto hay que tener superávit fiscales, pero también se puede recomponer el FES pasando activos ilíquidos a activos líquidos. Y son dos tareas que podrían estar, o dos elementos que podrían estar, entre otros, en el plan que le hemos solicitado al Ministerio de Hacienda. En este gráfico se ve bien claramente cómo desde el año 2008 ha aumentado la deuda bruta y la deuda neta. La deuda bruta es la línea azul, la deuda neta es la línea verde, y que ninguno ha superado, afortunadamente, la línea roja horizontal, que es el nivel prudente de 45% del PIB, que no debemos superar. Efectivamente no lo hemos superado, nos acercamos bastante con una pendiente bien acelerada y esa pendiente se ha estabilizado. Y eso es una noticia positiva que hay que mencionar, que se mantendría de esa forma hasta el año 2029, pero no exento de desafíos importantes que vamos a ver en la sección del mediano plazo. En este gráfico mostramos la evolución del FES, que como ya les mencionaba, está más cerca de un punto del PIB, cuando lo recomendado es llegar a entre 5 y 7 puntos del PIB. Eso para hacer entonces un cierre del año 2024. El corolario de esto es que hacemos un llamado en que en los meses que quedan el gobierno se acerque lo más posible a cumplir la meta de balance estructural. Ahora hablando del presupuesto 2025. La meta del año 2025 en términos estructurales es más exigente que la del año 24. Ya les mencionaba, es un déficit de un 1,1% del PIB y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser el año 25 mayor que el del año 24. Para cumplir esa meta es necesario que hayan más ingresos y también es necesario que si esos ingresos no se concretan, que el Ministerio de Hacienda vaya ajustando el gasto. Ha habido bastante discusión, incluso nos han oficiado para que nosotros nos pronunciemos si es que las proyecciones de ingresos que ha hecho el Ministerio de Hacienda para el año 2025 son o no adecuadas. La verdad que proyectar ingresos es una tarea compleja, hay que hacerla lo más precisa posible y que en distintos países esa tarea se ha visto aún más compleja después de la pandemia. De alguna forma, las elasticidades habituales que se presentaban en los distintos países antes de la pandemia, de alguna manera han estado poco precisas post-pandemia. Pueden haber cambiado algunas cosas que quizás todavía no entendemos bien y no han estado todavía bien estudiadas. El punto es que hay cierta incertidumbre importante para la proyección de ingresos del año 25. Nosotros como CFA no tenemos un modelo propio para poder proyectar esos ingresos fiscales. Nosotros no tenemos la capacidad hoy en día para ir línea por línea, ¿verdad? Impuesto por impuesto, cobre separado de litio, separado de los distintos impuestos, las utilidades de las empresas públicas. Nosotros no tenemos ese instrumental.
El Ministerio de Hacienda lo tiene y lo que le hemos hecho un llamado es que podemos hacer un trabajo conjunto en mejorar ese instrumental para mejorar la precisión y la prudencia de sus proyecciones fiscales. Ese es un trabajo de mediano plazo que nosotros hemos insistido que conviene hacer como país. Pero para el año 2025, los ingresos que ya están estimados, lo que nosotros sugerimos es que se traten con prudencia. ¿Y qué significa tratar esos ingresos con prudencia? Significa que si esos ingresos no se recaudan, si el Ministerio de Hacienda se da cuenta en el transcurso del año que esos ingresos no se están recaudando, que entonces reaccione ajustando el gasto. Porque lo que no queremos es que se deje de cumplir la meta de balance estructural. Hoy día uno puede efectivamente, como señalaba, decir que hay incertidumbre, pero como no podemos resolver esa incertidumbre, lo más realista y concreto es que el Ministerio de Hacienda pueda comprometerse a ir ajustando el gasto si es que esos ingresos no se materializan. La DIPRES, de hecho, proyecta un crecimiento real de los ingresos para el año 2025 en 8,5%. Entonces está proyectando un aumento importante de los ingresos. Ese crecimiento de los ingresos para el próximo año tienen 1,5 puntos porcentuales que vendrían de la Ley de Cumplimiento Tributario, recientemente aprobada en este Congreso, que la DIPRES estima en 0,37 puntos del PIB para el próximo año, y en régimen una cifra superior a esa. También vale la pena señalar que no todos los ingresos proyectados que aumentan vienen de esa ley. También la DIPRES proyecta que aumentarán los ingresos de la minería privada y eso aportarían 2,9 puntos porcentuales del crecimiento de los ingresos, y también los ingresos del resto de contribuyentes sin considerar la ley de cumplimiento tributario que la DIPRES proyecta que aportarían 3,3 puntos porcentuales. Entonces el crecimiento que la DIPRES está proyectando es un crecimiento importante con un aporte significativo de la ley de cumplimiento tributario, pero también de otras cosas. Entonces hay que monitorear todos los tipos de ingresos, ojalá lo más detallado posible, y también le hemos señalado a la DIPRES que pueda rendir cuenta trimestral de cómo va ese avance en la recaudación. Y como señalaba, si es que no va a cumplir, si es que no se van a concretar esos ingresos, la recomendación principal que hace el Consejo Fiscal es que la DIPRES y Hacienda estén preparados para ir ajustando el gasto, para no dejar de cumplir la meta de balance estructural. Según las proyecciones de la DIPRES, los ingresos estructurales alcanzarían el próximo año un 24,1% del PIB, lo que significaría una expansión de 9,2% real de los ingresos estructurales, que son los que se consideran para el cálculo del balance estructural. Y en ello lo principal son los ingresos tributarios netos. Siempre la mayor parte de los ingresos que estamos viendo, tanto el año 24 como el 25, son los ingresos tributarios netos. Por su parte, la proyección del gasto fiscal asciende a un 25,3% del PIB, cifra que implicaría un crecimiento de 3,9% interanual respecto del gasto proyectado para el 2024. Aquí también se nos ha consultado preliminarmente que cuál es la cifra de crecimiento del gasto para el próximo año, y eso de alguna manera depende de la base contra la cual se compare. Hoy día la DIPRES proyecta cierto gasto para el 2024, y si uno compara el gasto 25 con ese proyectado del 24, el crecimiento que viene en el presupuesto es un 3,9%. Ahora, eso por sí solo no vale la pena decir si es mucho o poco. O sea, aquí lo importante es que se cumpla la meta de balance estructural y que haya ingresos suficientes para cumplir y financiar ese gasto. Entonces, no vale tanto la pena discutir si el 3,9 está correcto respecto de la base o respecto del presupuesto original, sino que más bien hay que concentrarse en que se cumpla la meta de balance estructural. La que ya señalaba es un déficit de un 1,1% del PIB, que si se cumple, entonces iría en esta tendencia decreciente hasta acercarnos a un 0% del PIB en el año 2029. En cuanto al déficit efectivo, la DIPRES lo proyecta en un 1% del PIB. Las proyecciones de deuda bruta, neta y activos del Tesoro Público para el año 25. La deuda bruta se proyecta que se ubicaría en un 41,3% del PIB, seguiría entonces debajo del nivel prudente de 45%, pero todavía en un nivel de acercamiento a ese nivel sin superarlo. Entonces, ahí hay una noticia positiva que no se supera aún, pero la advertencia sigue en pie de que seguir haciendo esfuerzos para controlar la deuda para no superar ese umbral. La deuda neta, recordemos que es la deuda bruta menos los activos del Tesoro Público, se situaría en 38,1% del PIB, lo cual seguiría entonces empeorando la posición neta del gobierno en 0,6 puntos del PIB comparado con lo que se proyecta cerrar el 2024. Esta caída incluye que los activos del Tesoro Público pasarían de 3,7 puntos del PIB a 3,3 puntos del PIB, también con el FES cercano a un punto del PIB, o sea, el FES seguiría disminuyendo. Aquí también nosotros como Consejo Fiscal, desde algunos informes atrás, hemos tratado de hacer un punto de que la deuda, de hecho desde el año 2008
ha venido creciendo importantemente, pero no solamente por los déficits fiscales. También existe otra fuente de financiamiento que genera aumento de deuda, que son los llamados otros requerimientos de capital. Los otros requerimientos de capital son movimientos bajo la línea, que es como el concepto de contabilidad que se usa, que no son gastos, pero son necesidades de financiamiento. O sea, son recursos que el fisco necesita para financiar ciertas actividades que no son gastos. Ejemplos clásicos de eso son las capitalizaciones de empresas públicas y también la entrega de préstamos. Y el fisco entrega préstamos por distintas vías. Uno de ellos es que está en discusión en este Congreso, que es el crédito con aval del Estado. Pero ese es un solo tipo de crédito. Hay otros tipos de créditos que también entrega el fisco. Y lo significativo es que ello ha implicado más de un punto del PIB en promedio de necesidades de financiamiento desde el año 2008 a la fecha. Entonces no es algo menor, no es algo que uno solamente tenga que concentrarse en el déficit fiscal, que por cierto hay que controlarlo, pero también hay que poner mucha atención en esta otra línea. La cifra exacta que ha significado estos otros requerimientos de capital son 1,4 puntos del PIB en promedio al año en los últimos 16 años. Pero incluso el año 2023 alcanzaron 2,4 puntos del PIB. O sea, la deuda el año 2023 aumentó en 2,4 puntos del PIB por estos otros requerimientos de capital, además del déficit. De hecho, según las proyecciones de mediano plazo o de largo plazo que hace el Consejo Fiscal, si estas otros requerimientos de capital se mantuvieran en este nivel de 2,4 puntos del PIB parejo para todos los años futuros, la deuda bruta superaría el umbral prudente de 45% del PIB tan pronto como el año 2028. O sea, así de importante también es fijarse en estos otros requerimientos de capital. Entonces, en este sentido, el Consejo ha insistido también que la DIPRES muestre información tan detallada como muestra respecto de los gastos, la pueda mostrar también tan detallada con estos otros requerimientos de capital. Algo que históricamente no ha sido así, tal vez porque este tema no era tan importante, tal vez porque no teníamos establecido hacia algunos años atrás un nivel de deuda prudente para Chile, pero ahora que tenemos una regla dual donde hay un nivel prudente para Chile, se hace indispensable monitorear también con mucho detalle este otro elemento que incide en la deuda. Ante esto, entonces, el CFA subraya que aumentar la transparencia, el monitoreo y el control sobre los pasivos y activos financieros del fisco en su completitud es necesario para asegurar una gestión sostenible de las finanzas públicas a nivel integral. Con eso, entonces, damos el análisis general de lo que trae a nivel agregado el presupuesto 2025. Pasamos entonces ahora al análisis de mediano plazo. El horizonte de programación financiera de la DIPRES en esta ocasión va del año 2026 al año 2029. En este escenario, también como parte de la noticia buena, se sigue sin superar el nivel prudente de deuda de 45% del PIB. Pero, y aquí viene un pero que les venía adelantando hacia algunas láminas anteriores, para lograr eso, la situación fiscal es muy desafiante y sigue muy estrecha. O sea, aquí hemos usado en presentaciones anteriores las palabras de estrés fiscal, situación fiscal estrecha, y eso sigue presente hoy. Ese panorama no ha cambiado. Superar esta situación requiere, por lo tanto, un consenso político amplio sobre medidas que fortalezcan la sostenibilidad fiscal. Y aquí queremos valorar también, porque aquí no es que haya habido una pasividad en esta tarea, aquí hay dos leyes concretas que se aprobaron en este Congreso con amplio apoyo y que vale la pena destacar en esta línea. Una que ya la mencionaba, ¿verdad?, es la ley número 21.683, que se llama así, promueve la responsabilidad y transparencia de la gestión financiera del Estado. Lo que básicamente esa ley hizo fue actualizar la ley de responsabilidad fiscal y también actualizar la ley del Consejo Fiscal Autónomo. Esa ley ayuda a la responsabilidad fiscal. No voy a entrar en detalle en eso, pero en nuestro informe viene como un recuadro con las principales nuevas tareas que el propio Consejo Fiscal tiene a propósito de esta nueva ley. Y la otra ley que queremos destacar, que se aprobó, es la Ley de Cumplimiento Tributario, que salió publicada hace poco con el número 21.713. Esa segunda ley la queremos destacar porque es una de las líneas de fuentes de financiamiento permanente que el mismo Consejo Fiscal Autónomo había dicho en presentaciones de informes anteriores. Nosotros habíamos dicho que la situación fiscal estrecha requería conseguir nuevos ingresos permanentes. Y esta es una ley que efectivamente hace eso. Más allá de las discusiones que hay sobre cuánto va a ser capaz de recaudar en concreto, eso es algo que se va a ir viendo en la práctica, pero conceptualmente es una ley que va en esa dirección. Ahora bien, las simulaciones que nosotros hacemos y las mismas cifras de la DIPRES muestran que esa ley, si bien recauda, es insuficiente para generar holguras fiscales en el mediano plazo. O sea,
las holguras fiscales siguen siendo prácticamente nulas hasta el año 2029, incluso incluyendo la ley de cumplimiento tributario. ¿Ayuda esa ley a no superar el nivel prudente de deuda? Sí, ayuda, es positiva, pero sigue siendo insuficiente. Y por lo tanto nosotros aquí queremos hacer un llamado también enfático en el sentido que se sigan explorando las otras fuentes de financiamiento permanente que puede tener el fisco. Y esas fuentes de financiamiento permanente son el crecimiento económico y la mayor eficiencia del gasto público. Creemos que así como se pudo lograr un consenso en cuanto a una ley de cumplimiento tributario, se pudieran lograr consensos en estas otras dos líneas donde también hay agenda, hay cierta agenda, pero llamamos a que se pueda concretar y que ojalá puedan ser más ambiciosas las agendas en esas dos líneas. Para poner esto bien con números, queremos mostrar que el escenario de holguras fiscales para el periodo 2026-2029 en realidad es nulo. ¿Qué significa que sea nulo el escenario de holguras fiscales? Significa que el gasto compatible con las metas de balance estructural es prácticamente igual al gasto que ya está comprometido. Hay gastos que ya están comprometidos por una serie de gastos permanentes, de leyes que es obligatorio implementar, y esa proyección de gastos permanentes es igual en el periodo 2026-2029 al gasto compatible con las metas. Eso quiere decir que no hay espacio para ningún gasto nuevo y tampoco hay espacios para reconstruir los colchones para enfrentar crisis, que es lo que mencionaba hace unos minutos respecto del FES. O sea, aquí recapitulo, para el 2026 al 2029 vamos a mantenernos bajo el nivel prudente de deuda de 45% del PIB, vamos a converger a un balance estructural de un 0% del PIB, lo cual son dos noticias positivas, pero eso significa no tener ningún recurso para un gasto nuevo. Eso es como lo que cierra el círculo. Entonces, si queremos tener nuevos gastos nuevos, o sea, valga la redundancia, ¿verdad?, necesitamos otras fuentes de financiamiento que nosotros llamamos a que sean crecimiento económico y mayor eficiencia del gasto. En este gráfico mostramos la evolución de cómo han ido cambiando esas holguras. La barra oscura, que casi no existe porque en realidad que es prácticamente cero, muestra que hay una holgura levemente negativa el año 2026 de un 0,08 puntos del PIB, una holgura casi cero el año 27, cero el 28 y levemente negativa el 29. O sea, aquí queda gráficamente mostrado que no hay holguras para mayores gastos hasta el 2029. Respecto de los ingresos fiscales, los ingresos fiscales que la Dirección de Presupuesto proyecta ya incluyen los ingresos esperados por la Ley de Cumplimiento Tributario, y incluyendo esa ley, en promedio los ingresos serían un 24,8% del PIB durante el periodo 26-29, lo que traducido a ingresos estructurales da una cifra más o menos similar de promedio de 24,6% del PIB. Pero eso, como les mostraba, alcanza justo para tener un balance estructural de cero, para converger de a poco a ese balance estructural de cero, pero no deja ningún espacio para nuevos gastos. Respecto de la evolución de la deuda bruta, neta y los activos del Tesoro Público, como ya les mencionaba, las proyecciones muestran que podríamos converger a un 0% del PIB de balance estructural, que la deuda pasaría de un 41,4 puntos del PIB en el año 2026 a un 38,9 del PIB el 2029, estabilizándose efectivamente por debajo del nivel prudente. A la vez, los activos del Tesoro Público pasarían de 3,4 puntos del PIB el año 2026 seguirían disminuyendo levemente a 3,3 puntos del PIB en el año 2029, lo cual también significaría que la deuda neta pasaría de un 38 puntos del PIB el 26 a un 35,6% el 2029. Es decir, las deudas tanto bruta como neta se estabilizan, pero no recomponemos los activos del Tesoro Público hasta el año 2029. En cuanto al gasto por intereses, que es otra medida que nosotros hemos mostrado habitualmente, porque mientras más gastemos por intereses, menos se puede destinar a otros gastos de política pública, entonces es un indicador que vale siempre la pena mirar. El gasto por intereses seguiría aumentando como porcentaje del gasto total, aunque se estabilizaría como porcentaje del PIB en el periodo 26-29. El CFA nuevamente hace notar que el gasto por intereses pasó de representar un 1,9% del gasto total el año 2013, eso era aproximadamente un 0,6% del PIB, a representar un 4,2% del gasto total el año 2023, y lo cual es equivalente a un 1,1% del PIB. La DIPRES prevé que este gasto por intereses alcance 4,9% del gasto total el año 2024 y 1,2 puntos del PIB, y que siga creciendo hasta 5,4 puntos
del gasto el año 2029 y se estabilice en 1 puntos del PIB el año 2029. O sea, esto quiere decir que hoy día, de cada 100 pesos del presupuesto público, 5 pesos aproximadamente van a gasto por intereses y no van a otro tipo de gastos de prioridad social o productiva o de otro tipo. Y el punto importante es que lo que no queremos es que eso siga creciendo, que no siga quitando el espacio el gasto en intereses por tener una mayor deuda o por tener una deuda más cara a las otras prioridades de gasto. Cabe mencionar aquí rápidamente que la Dirección de Presupuestos ha estado renegociando los vencimientos de las deudas para que no haya tantos vencimientos en los años próximos, pero eso significa renegociar los vencimientos, ¿verdad? O sea, no significa que se ha disminuido la deuda, sino que se ha renegociado para que los pagos no se concentren en muy poco tiempo, entonces los ha espaciado en el tiempo al periodo 2027-2029 y 2030 al 2033, pero esa deuda sigue estando ahí presente, como se muestra en la evolución de la deuda bruta total que les mencionaba. Esto es importante porque cuando se pide la autorización de deuda para cada año, se pide deuda para solventar el déficit fiscal, solventar los otros requerimientos de capital que mencionaba hace unos minutos que son importantes y también eventualmente para los prepagos o renegociaciones de deuda. Estos son 3 elementos que justifican la autorización solicitada de deuda. Con eso terminamos el análisis de mediano plazo y vamos a mostrar algunos ejercicios de mucho más largo plazo que con el modelo de sostenibilidad fiscal que ha desarrollado el CFA. Y luego de esto voy a pasar a repasar las recomendaciones que hacemos en este informe. Como han visto ustedes en otras ocasiones, nosotros utilizamos el modelo de sostenibilidad del CFA para hacer proyecciones de muy largo plazo, mucho más allá del mediano plazo que la DIPRES proyecta hasta el 2029. Nosotros hacemos proyecciones de 50 años, es decir, llegamos hasta el año 2073. Obviamente esto se construye con una serie de supuestos que hay que alimentar y si uno cambia los supuestos, cambia los resultados. Entonces nosotros tenemos un escenario base y hacemos escenarios alternativos para ilustrar ciertos riesgos. Nosotros ilustramos principalmente qué pasaría con la deuda y qué pasaría con el gasto en intereses. En nuestro escenario base, a largo plazo, la deuda bruta se situaría en un 42,8% del PIB el año 2029 y se estabilizaría en torno a 43 puntos del PIB en el muy largo plazo. O sea, en el escenario base, que parte con el escenario de mediano plazo de la DIPRES, que nosotros le agregamos más supuestos a largo plazo, la deuda efectivamente no superaría el nivel prudente. La deuda neta sí mostraría una leve alza, pero también relativamente estabilizada en torno a 40 puntos del PIB. El balance estructural convergería a cero también, pero, y aquí viene el mismo gran pero que señalaba en el mediano plazo, en el largo plazo estas cifras tampoco permitirían reconstruir el FES. Entonces seguiríamos sin un colchón para hacer frente a eventuales crisis. Y ustedes podrán imaginarse que uno puede hacer muchos supuestos de aquí al año 2070, pero sería muy improbable que no tuviéramos algún tipo de crisis. O sea, en general no pasan 20 años sin que nos pegue algún tipo de crisis. Puede ser financiera, pandemia, terremotos, siempre nos pasa algo, ¿verdad? Entonces, proyectar hasta el año 2070 con una incapacidad para reconstruir nuestro colchón fiscal nos pone en una situación que no es la óptima desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Esto significa entonces que hay que hacer un esfuerzo mayor para poder reconstruir el FES. No basta con solo estabilizar la deuda, no basta solo con llegar a un balance estructural de 0% del PIB, nos falta un extra para poder además completar el conjunto óptimo de reconstruir el FES. En este gráfico mostramos a muy largo plazo entonces la proyección de la deuda bruta en la línea negra, la deuda neta en la línea azul y el área roja ahí, a la cual nunca queremos llegar, que es superar el nivel prudente de deuda, se ve que no lo superamos. Luego generamos algunos escenarios alternativos. Aquí nos ponemos a jugar, digamos, con el modelo, con los supuestos, y decimos, ¿qué pasaría si pasan ciertas cosas? Hicimos 2 escenarios en que no se cumplían las metas de balance estructural. Les mencionaba al principio de la presentación que no era inocuo desviarse 0,4 puntos del PIB del balance estructural si es que ese desvío se mantenía muchos años. Ese es un primer escenario que hacemos. Y un segundo escenario, que es un poco más dramático, dijimos qué pasaría si nos quedamos con un déficit estructural de 2,3 puntos del PIB, que es el que está proyectado hoy para este año. ¿Qué pasaría si ese déficit se queda pegado en ese nivel hasta el largo plazo por muchos años? Y lo que muestra el primer escenario, en que el desvío es 0,4 puntos del PIB, es que el nivel prudente de deuda se superaría el año 2030.
ya no es tan lejano el año 2030, entonces si nos desviamos 0,4 puntos de PIB persistentemente vamos a superar el nivel prudente de deuda. Por eso es tan importante no superarlo y ser estricto en eso. El gasto en intereses, por su parte, ascendería a 10,7% del gasto total y 2,7 puntos del PIB en el año 2073 frente a un 8% en el escenario base. O sea, un escenario de este tipo haría que uno de cada 10 pesos del presupuesto público se fuera a pagar intereses. O sea, eso ya es una cantidad bastante significativa que tendría que irse a pagar intereses y no a destinarse a prioridades de gasto público. En este escenario, entonces, se muestra que la deuda bruta y la neta superarían el nivel prudente. El segundo escenario alternativo, se imaginarán que es mucho más dramático que este, porque el desvío es mucho más grande, es mantener persistentemente un déficit estructural de 2,3 puntos del PIB, y por lo tanto, voy a pasar rápido por pero la deuda explota en ese escenario y también explota el gasto por intereses. Ahora, alguien podría decir, este es un escenario demasiado catastrofista, ojalá que no ocurra efectivamente, pero en otros países, incluso en países de la región, ha pasado esto. Entonces tampoco es algo que uno diga es un escenario demasiado imaginativo y que nunca pudiera pasar. Nosotros lo ilustramos aquí para que estemos atentos de no entrar en un área ya no amarilla, sino que naranja, ¿verdad?, que después no podamos controlar. No es que estemos en esa tendencia, pero vale la pena mostrarlo. De hecho, en ese escenario podría ser que hasta un 4% del gasto público se vaya al pago de intereses. Pero eso suena como muy dramático y en algunos países en el pasado eso ha ocurrido. Un segundo escenario alternativo es que qué pasaría si nuestro riesgo país fuera mayor. Y aquí hicimos un ejercicio, dijimos qué pasaría si nuestro riesgo país fuera como el del Perú. Y eso significa que nuestro riesgo sería, nuestro costo de financiamiento sería 33 puntos base más que el que tenemos hoy. Eso significaría tener más o menos el riesgo que tiene Perú. Y en ese caso, la deuda bruta también a la larga, no tan pronto como el año 2030, pero sí en el año 2000, alrededor del 2040, superaríamos también el nivel prudente y el gasto por intereses también se aceleraría y superaría también el 12% del gasto total. Entonces, todos estos escenarios en realidad son escenarios malos que no queremos que ocurran, que los mostramos para ilustrar de que tenemos que ser cuidadosos porque estamos con buenas proyecciones en el escenario base, pero proyecciones muy exigentes. Entonces cualquier relajo, por así decirlo, en no ser estrictos, en cumplir esa senda, podría llevarnos a esta zona roja que no queremos visitar. Aquí mostramos el gasto por intereses que ya les mencionaba y por lo tanto el corolario de eso es que existen esos riesgos que no queremos visitar. Y ahora paso a la última parte del informe para pasar con las recomendaciones. Nosotros, como les decía al principio, hacemos recomendaciones no vinculantes y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de persuasión, tanto con este Congreso como con el Ministerio de Hacienda, para que sean a consideración y puedan ser eventualmente aplicadas. Algunas de las recomendaciones que hacemos son nuevas, les llamamos nuevas recomendaciones, y hay otras que son insistencias. Hay insistencias que nosotros venimos diciendo desde informes pasados que aún no se han implementado o que se han implementado parcialmente y por lo tanto nosotros insistimos en ellas. La primera es que el CFA recomienda que la DIPRES realice y publique anualmente un análisis ex post que explique las desviaciones en sus estimaciones de ingresos para cada fuente. Esto es muy importante dado la discusión que ha habido sobre la incertidumbre en las proyecciones de ingresos. Y aquí se va a complementar con una proyección, con una recomendación que es una insistencia, que es que hagamos esta mesa de trabajo conjunta para mejorar las metodologías de proyección de ingresos de la DIPRES. Pero mientras tanto, es bueno que la DIPRES vaya mostrando un análisis ex post de si se cumplen o no sus proyecciones, línea por línea, y explicando por qué, para entender, y eso va a ser una retroalimentación positiva para mejorar esas proyecciones. Una segunda recomendación es que el gobierno tome medidas preventivas ante la incertidumbre de los ingresos proyectados para el 2025, porque si no se concretan, ante la necesidad de cumplir la meta de balance estructural, como ya mencionaba, va a tener que ajustar los gastos. El gobierno va a necesitar tener ahí cierta flexibilidad para poder ajustar los gastos. Sabemos que es un tremendo desafío, que el próximo año es un año electoral, que la meta de balance estructural se volvió más exigente para el próximo año, una meta autofijada por el gobierno, pero así como es autofijada, la idea es que se cumpla. Por lo tanto, el gobierno tiene que estar muy proactivo en poder ir ajustando los gastos si no consigue esos ingresos.
Tercero, el CFA sugiere que la DIPRES informe sobre cualquier desviación de los ingresos respecto de las estimaciones realizadas en la Ley de Presupuesto 2025. Esto es complementario a lo que señalaba previamente. Cuarto, el Consejo sugiere que la DIPRES cumpla estrictamente las metas de balance estructural de la presente administración. A la presente administración le queda cumplir las metas del año 24, 25 y las del presupuesto del 26, pero que en realidad lo ejecuta una administración siguiente. Por lo tanto, esta recomendación también se pasa a la siguiente administración, que va a tener que hacer su propio decreto de política fiscal, y nosotros ahí recomendamos que ese nuevo decreto de política fiscal ponga metas que converjan a un 0% de balance estructural. Quinto, el CFA llama al gobierno a cumplir estrictamente con las metas fiscales para estabilizar la deuda bruta y cumplir las metas de balance estructural en las que le corresponde cumplir en su administración. Sexto, se recomienda al Poder Ejecutivo y Legislativo no repetir la autorización que excepcionalmente se dio en la Ley de Presupuesto 2024 para utilizar el FES en un año que no presenta cambios abruptos en el ciclo económico o eventos extraordinarios. Nosotros hemos dicho que es necesario reconstruir el FES y por lo tanto si es necesario reconstruir el FES para enfrentar crisis, no es conveniente a juicio del CFA que se autorice a utilizar el FES para años en que no hay crisis. Porque si no somos capaces de construirlo, por lo menos no lo sigamos usando en años que no hay crisis. Séptimo, se recomienda a la DIPRES sistematizar y publicar los criterios para clasificar qué transacciones se registran como inversión bajo la línea y cuáles como gastos sobre la línea, y revisar si eventualmente se requieren clarificaciones o actualizaciones acorde a las mejores prácticas. Esto tiene que ver con la necesidad de tener una mejor lupa sobre los otros requerimientos de capital que ya les mencionaba, que son una materia incidente en el aumento de la deuda. Octavo, un recordatorio que ya mencioné, que la nueva ley dice que si es que hay un desvío finalmente de la meta de balance estructural este año, la DIPRES, o el Ministerio de Hacienda en realidad, tiene que presentar un plan de cumplimiento el próximo año para retornar a una situación de sostenibilidad. Esas son recomendaciones nuevas de este informe. Y ahora paso rápidamente a las recomendaciones que son insistencias. O sea, estas recomendaciones ustedes ya las conocen porque las hemos dicho antes, pero como no se han cumplido completamente, el CFA considera necesario repetirlas. El CFA reitera al Ministerio de Hacienda que debiera explicitar y concretar los esfuerzos fiscales necesarios para cumplir la meta de balance estructural el año 2024. Quedan pocos meses, no hay que tirar la toalla, hay que seguir haciendo esfuerzos por lo importante que es cumplir la meta, pero para eso se necesita que haya un plan también. Podemos imaginar que quizás hay un plan dentro del Ministerio de Hacienda, pero nosotros sugerimos que además se explicite ese plan para poder hacerle seguimiento. Segundo, el CFA reitera su recomendación a la DIPRES de mejorar la precisión y transparentar las estimaciones de ingresos fiscales, para lo cual hemos ofrecido hacer una mesa de trabajo conjunto, estudiar modelos internacionales, etcétera, y eso es algo que sigue pendiente. Tercero, el CFA reitera que debe existir un calce entre los ingresos permanentes y sus fuentes de financiamiento, pero dicho calce debe además ser en magnitud y en temporalidad. Y esto es muy importante para las nuevas leyes que se van aprobando, porque algunas leyes, como la de cumplimiento tributario, tiene una expectativa de recaudación en régimen y tiene una transición donde se recauda menos que el régimen. Y lo que nosotros aquí solicitamos es que no se empiece a gastar antes de tener esos ingresos, que efectivamente se espera tenerlos para comprometer gasto. Cuarto, el CFA reitera su recomendación al Poder Ejecutivo y al Legislativo de diseñar y consensuar una agenda que fortalezca la sostenibilidad fiscal. Aquí nosotros ya, en el fondo, valoramos y felicitamos la aprobación de 2 proyectos de ley, pero esa agenda creemos que no se agota en eso y que ahora debe focalizarse en temas de crecimiento económico, de eficiencia del gasto público, pero también tener presente la sostenibilidad fiscal cuando se discutan distintos proyectos que generan gasto. Hay proyectos importantes en discusión en el Congreso que implican hartos recursos fiscales, como el reemplazo del CAE, como la ley de reforma previsional, leyes en materia de salud. Por lo tanto, hay que tener siempre este concepto de gastos permanentes necesitan ingresos permanentes, no solamente cuando uno discute una ley específica de responsabilidad fiscal. Ese es como el llamado de esta recomendación. Quinto, el CFA reitera su llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para acordar e implementar medidas para potenciar el crecimiento económico tendencial. Y sexto, relacionado, también se sugiere al Ministerio de Hacienda que elabore un plan con metas anuales específicas de ganancias de eficiencia en el gasto público. Son las 2 patas de la mesa que faltan para seguir mejorando los ingresos permanentes a largo plazo. Séptimo, el Consejo reitera al Ministerio de Hacienda que presente un plan para reconstruir gradualmente el FES. Ya lo dije, la meta o la sugerencia del Fondo Monetario es entre un 5 y un 7% del PIB. Estamos más cerca de un 1, nos falta mucho. No es algo que uno pueda lograr en el corto plazo, pero por lo menos tengamos un plan sobre la mesa
y empecemos a dar los pasos en esa dirección. Octavo, el CFA reitera su recomendación al Ministerio de Hacienda de sistematizar y publicar de manera integral todos los activos y pasivos fiscales, ya que su dinámica en conjunto tiene un efecto sobre la sostenibilidad fiscal. Noveno, se sugiere a la DIPRES seguir avanzando en publicar una mayor apertura de todas las transacciones que requieren financiamiento. Décimo, el Consejo recomienda a la DIPRES que, tal como indicó en su informe sobre el balance estructural del primer trimestre del 24, que incluya explícitamente los supuestos para el deflactor del PIB y también lo siga haciendo sus futuros IFP. Estas son un poquito unas recomendaciones un poco más específicas, así que con esto cierro. Y también se le recomienda a la DIPRES que explicite los supuestos sobre el precio y producción del litio. Esto puede sonar un poco técnico y específico, pero en realidad son insumos importantes para poder juzgar si están bien o no proyectados los ingresos fiscales. Entonces, uno necesita conocer los insumos para la proyección de esos ingresos para poder hacer un juicio sobre la proyección de ingresos. Entonces, con eso cerramos. Como ustedes ven, hay un conjunto importante de recomendaciones. Algunas son nuevas, algunas las venimos reiterando y, por lo tanto, queremos ser insistentes en esa materia para seguir buscando una senda de responsabilidad fiscal que se ve muy desafiante. Esperamos haberlos convencido, digamos, de que se ve muy desafiante, por lo menos de aquí hasta el año 2029. Y con eso, presidente, quedamos disponibles para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge Rodríguez, por su presentación completa a todo el Consejo Fiscal Autónomo. Creo que es de las instituciones que valoramos y que nos ayudan mucho también a poder ejercer nuestro rol como Congreso. Yo dar la palabra a los colegas, un solo comentario antes de dar la palabra, me la pidió recién el diputado Bianchi, se lo voy a dar a todos los que me la pidan. Le voy a pedir a todos que seamos relativamente breves. Yo solo dos comentarios muy breves. Primero, en la ley de cumplimiento tributario, presidente, tenemos un problema porque el acuerdo de protocolo de la ley de cumplimiento tributario asumía que parte de esos recursos frescos eran para proyectos nuevos, particularmente en materia de seguridad, de pensiones y de infancia. Por lo tanto, si usted nos informa que no hay ninguna estrechez y que todos esos recursos ya están gastados, claramente tenemos un problema estructural con el Ministerio de Hacienda de que se comprometió a algo que eventualmente no podría cumplir. Es el primer elemento que quiero plantear sobre la mesa, porque usted mencionó varias veces esa ley que se acaba de aprobar, que tenía unos fines específicos. Y segundo, en las tratativas que está teniendo este Congreso, distintos senadores están participando de un eventual acuerdo para una reforma de pensiones, se ha hablado de un eventual autopréstamo, y la verdad que mi preocupación en lo personal es, dado que hablamos de la deuda, que si es que eventualmente se avanza en un autopréstamo en pensiones, esa deuda quede contabilizada, ojalá sobre la línea, como una deuda, o si va bajo la línea, independiente de donde sea, para que efectivamente sea parte de la contabilidad de las finanzas públicas. No vaya a ser de que eventualmente el Estado de Chile se comprometa a pagar efectivamente esas pensiones de vuelta y esa deuda simplemente no esté reflejada en ninguna contabilidad pública, lo que sería extremadamente grave para la finanza y para la seriedad y para el rol del Consejo Fiscal Autónomo. Yo habría esperado también alguna referencia del Consejo Fiscal Autónomo a esa discusión, independiente que puede que finalmente no ocurra. Pero si llegara a ocurrir algún tipo de autopréstamo donde el Estado de Chile se compromete a devolver esos recursos, eso sería una deuda completamente contingente y real y concreta del Estado de Chile frente a esos ciudadanos. Así que le ofrezco la palabra al diputado Bianchi, voy a ir tomando nota aquí el resto junto a la secretaria. Gracias, estimado presidente. Bueno, saludar a todas y a todos los que estamos acá presentes. Tengo que advertir, sí, que nuestra Comisión de Hacienda debe sesionar a las 4:15 y por eso probablemente la gran mayoría de mis colegas vamos a tener que ausentarnos. Dicho esto, presidente, usted advierte algo que es importante. O no se sienten escuchados por el Ejecutivo o sienten que al no ser opiniones vinculantes no están tomando en consideración, y viene acá a hacer una presentación que yo de verdad la felicito y nos advierte en transparentar todo esto. Y está hablando del Ejecutivo y el Legislativo en reiteradas oportunidades, haciendo ver la necesidad que nosotros como efectivamente parlamentarias y parlamentarios pongamos más atención en los informes, pongamos más atención en las proyecciones. Es decir, usted nos está advirtiendo que nos involucremos de mayor manera en la información que estamos teniendo por parte del Ejecutivo, hoy en particular el que tenemos. Entonces, presidente, yo creo que ya que el Consejo efectivamente no es vinculante, nosotros debiéramos recoger, todos los aquí presentes, las recomendaciones que hace y transformarlas efectivamente en indicaciones, porque la gran mayoría es de información.
O sea, nos están pidiendo que se transparente, ¿no es cierto?, toda la información y recomienda al Consejo, por ejemplo, que la DIPRES realice y publique anualmente un análisis ex post que explique las desviaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una recomendación es que el gobierno tome medidas preventivas ante la incertidumbre de los ingresos proyectados, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy observando que la gran mayoría de las recomendaciones efectivamente pueden ser recogidas como indicaciones, ya que da la impresión que el Consejo no ha sido debidamente escuchado por parte del Ejecutivo y es el mensaje que yo por lo menos recibo. Ahora, termino con esto. A mí me preocupa que no es este año ni el anterior. Han venido ustedes efectivamente haciendo ver su preocupación, que la comparto absolutamente, con respecto al endeudamiento límite del 45% y la fragilidad en que nos encontramos, ¿no? El 41, el 42%, es decir, no tenemos capacidad de endeudamiento, lo ha dicho el presidente. Si quisiéramos aplicar políticas públicas como esta que se ha mencionado, no hay espacio. Si no habría cómo, porque dado que el ingreso que estamos teniendo probable de estos 1.200 millones de dólares, tampoco efectivamente es seguro que podamos obtenerlo o no. Entonces, yo creo que acepto la invitación, creo que nosotros debemos involucrarnos mucho más activamente, que es lo que nos sugiere el Consejo, y sugiero, presidente, que usted transforme estas sugerencias en indicaciones para que podamos efectivamente incorporarlas en la discusión del presupuesto. Muy agradecido, diputado Bianchi. Le doy la palabra al senador Coloma. Gracias, presidente. Voy a hacer honor a lo que ha pedido en cuanto a ser muy breve, digamos, pero no puedo dejar de iniciar para agradecer el trabajo enorme que ha hecho el Consejo. Yo quiero decirlo bien formalmente, creo que es una institución probablemente la que más se ha valorado en el transcurso del tiempo. Son nuevos, distintos, fue una gran apuesta, fue mucha duda. Ustedes recuerdan la discusión y yo por lo menos cada informe cuando lo estamos leyendo es muy relevante porque además tiene algo bien particular, que a veces cosas duras las dicen en un lenguaje correcto, técnico, pero gráfico. Y eso es bueno para todos, porque eso es parte de la labor, particularmente para el Congreso, que nadie sabe cuándo va a estar en gobierno o oposición, por eso es bueno tener un organismo como ustedes. Yo quiero por lo menos dejarlo bien explícito. Dentro de las numerosas preguntas que me nacen, pero para ser breve, yo quiero que ustedes se puedan profundizar en dos específicas. Una, que es la que más me preocupa, es una recomendación que ustedes lo extienden al Poder Legislativo en cuanto a no repetir la autorización que excepcionalmente se da para utilizar el FES. La verdad es que no hay una autorización expresa, por eso que a mí me gustaría ver dónde, porque el FES tiene un objetivo, que es básicamente enfrentar las crisis, y así está planteado, y eventualmente en algunos escenarios un tema de déficit, pero no hay una autorización expresa. La otra es que uno limite el FES, cosa que el uso del FES, cosa que yo creo que lo vamos, por lo menos algunos vamos a proponerlo, digamos, que no puede gozarse el FES, porque yo quiero ser muy franco. En el presupuesto actual, que fue expansivo, se limitó el endeudamiento, que era, muchos de ustedes estaban de acuerdo también que había que limitarlo. Lo que pasa es que lo que no apareció es que eso lo compensaron con el uso del FES, el actual gobierno. Y eso es, a mi juicio, el problema más grave que tiene toda esta discusión presupuestaria, que como claramente los ingresos, y también lo dicen ustedes, no están claros que puedan recibir esos recursos, se va a repetir lo mismo el año pasado, en que ya hemos visto que al calcular más los ingresos, y al tener limitado el endeudamiento, lo que se está haciendo uso es del FES, cosa que está diseñado para otra cosa. Entonces, por eso yo creo que me gustaría profundizar en ese punto, particularmente respecto a esta autorización legislativa, porque nos hemos buscado harto, no hay una norma expresa respecto de eso. Entonces, en una de esas hay que establecerla, pero yo creo que eso es lo más complejo que tiene toda la discusión presupuestaria. Y lo segundo, un comentario respecto a las holguras, porque si me doy cuenta, esto se discutió mucho hace 4 años atrás, que el gobierno anterior iba a dejar poca holgura al gobierno que venía, pero yo me doy cuenta que el gobierno actual le está dejando 0 holgura al gobierno que viene, y eventualmente menos, o sea, es como un problema en vez de tener holgura. Entonces, ustedes recomiendan ver algún tipo de recursos permanentes, o un tipo de ingresos permanentes, que claro, ojalá sea el crecimiento. La otra
es limitar el gasto, que no sé si lo consideran ustedes también dentro de una opción para ser coherente con el tema de holgura, porque aquí la información que ustedes nos han dado, nosotros también la estábamos revisando, es que creo que es por primera vez que no va a haber ni una holgura para el gobierno que venga, así como van las finanzas públicas, y eso debería ser un tema que nos debería preocupar a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coroma. Sigue el diputado Sauerman según el orden de los que pidieron. Brevemente, presidente. Mire, a mí me preocupa algo que se expuso al inicio de la exposición, que tiene que ver más bien con los ingresos proyectados, porque respecto de esta ley de presupuesto que estamos tramitando, la ley dice que el gobierno proyecta un nivel de ingreso del 8,5% en 2025, pero parte esa estimación respecto de los ingresos del 2024. O sea, si nosotros no tenemos los ingresos suficientes del 2024, esos ingresos tienen que crecer mucho más y por lo tanto se estima que pudieran llegar hasta el 14%. La preocupación es inicialmente porque hemos tenido una discusión entre los parlamentarios, presidente, respecto de la rebaja del gasto al cual el gobierno se ha comprometido. Porque nosotros, conceptualmente hablando, aprobamos una ley, que es la ley de presupuesto. Luego de eso el gobierno, si no puede cumplir los niveles de ingreso, tiene que recortar gastos. Y el recorte de gastos se produce unilateralmente, sin decirnos a nosotros, ni tampoco que nadie sepa dónde se va a recortar y qué actividades se van a dejar de hacer. Cosa que a nosotros nos parece hoy día más grave que nunca cuando tenemos hoy día un anuncio, ¿cierto?, de casi una rebaja de $1.000 millones, independiente de los 1.000 millones solicitados en el FES. Entonces, nosotros calculamos de que los ingresos fiscales para este año debieran por lo menos aumentar en un 25% para poder lograr la meta de aquí a fin de año, cosa que se ve bastante alejada de la realidad. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es si ustedes realmente creen que este nivel de ingresos se va a producir y si no se va, y si ustedes estiman que no, este nivel de balance estructural que el gobierno se había propuesto, el 1,9%, donde ustedes ya estiman que vamos mucho más allá de eso, al 2,2%, finalmente se puede profundizar y cómo lo podemos hacer para simplemente el próximo año ir regularizando la situación, por lo menos del balance estructural proyectado para el próximo año. Gracias, diputado Sauerman. Después habla el senador Cruzcoque, después el diputado Naranjo y senadora Rincón. Después siguen varios más. Sí, muchas gracias. Primero agradecer el informe, me parece con mucha claridad. Ojalá, si pudieran eventualmente profundizar un poco más acerca de todos aquellos gastos que el presidente definió como bajo la línea. Porque efectivamente lo que decía el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Kast, la ley de cumplimiento tributario tenía ciertos gastos comprometidos específicos que se vieron durante la discusión. Y en la discusión pública en materia presupuestaria hemos visto una nueva forma de allegar gastos a proyectos de una manera que se ha llamado autocontenida, ¿verdad? Lo hemos visto en la reforma previsional por la vía de un préstamo, lo hemos visto en la reforma de ISAPRES, ¿verdad?, a través de llevar el 7% exclusivamente a FONASA, lo hemos visto también en la ley de subsidios de energía, hemos visto también cómo a través eventualmente de préstamos de empresas públicas o de falta de capitalización, ¿verdad?, de alguna forma se esconden ciertos gastos que se van sumando finalmente a aquello que presupuestariamente, de lo que presupuestariamente puede disponer el Ministerio de Hacienda, y efectivamente yo comparto la necesidad de que eso haya que transparentarlo. No vaya a ser cosa que nosotros por debajo de la alfombra estemos acumulando un montón de mugre, por ponerlo metafóricamente, que finalmente nos va a terminar repercutiendo en que alcancemos ese 45% de endeudamiento público al cual no queremos llegar. Por ende, primero me parece algo ilusorio pensar, más allá de la buena voluntad y de la capacidad que tiene usted también, presidente, de ponerlo en palabras muy caballerosas, de que vayamos a efectivamente poder tener los ingresos públicos de acá a final de año para converger a la meta del menos 1,9% del PIB, lo cual me parece que ya no se logra no más. Y por ende me parece que todo aquello que nosotros estamos contrastando con la realidad y que se ven los números es algo que va a ser muy difícil de lograr. Por ende,
¿Cómo? Entonces, la pregunta primero, si podemos hacer doble clic y si tiene además el Consejo Fiscal Autónomo la capacidad eventualmente de entregar o de hacer algún tipo de informe de aquello que está sucediendo bajo la línea, lo que sea aquello que signifique, de las distintas maneras en que lo hemos logrado o hemos buscado explicitarlo acá. Uno, si existe la manera de hacer llegar un informe, de transparentar esa situación, de que no nos topemos de pronto con ciertas autorizaciones de gastos de las cuales se dispone y que nos terminan sorprendiendo y que vienen a suplir aquello que este Congreso no ha autorizado, ¿verdad? Uno. Y dos, si eventualmente tenemos capacidad real de converger a ese menos 1.9% del PIB y dónde se podría producir o ese control de gasto o esa eficientización del gasto, ¿verdad? O esos ingresos extraordinarios precisamente para lograrlo. Y sumado una última reflexión, esto implicaría eventualmente que el presupuesto 2025 debiera ser un presupuesto que viniese ya directamente a la baja. ¿Eso también sería parte eventualmente de una recomendación? Porque no la veo dentro de las recomendaciones explícitas, dado que el supuesto de las recomendaciones se está basando en algunos números que eventualmente se podrían lograr, pero me gustaría contrastarlo con los números reales que tenemos y qué opinión tiene el Consejo Fiscal Autónomo acerca de esto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Cruzcoque. Tiene la palabra el diputado Naranjo. Gracias, presidente. Compartir la inquietud que ha planteado el senador Coloma en términos de holgura, porque algunos ya se ven sentados en la moneda y a mí me preocupa que ese próximo gobierno pueda tener ciertos recursos económicos para enfrentar los diversos desafíos. Quiero ser solidario con aquellos que ya se ven sentados en la moneda y preocuparnos hoy día de lo que le puede ocurrir. Y por eso, presidente, mi inquietud es la siguiente. En la exposición que ustedes hicieron el año pasado, además de plantear lo que han hecho hoy día de crecimiento y eficiencia en el gasto público, ustedes también dieron señales de la necesidad de una reforma tributaria. Hoy día eso he tratado de leerlo por arriba y por abajo el informe y en ninguna parte aparece ni siquiera una insinuación de una reforma tributaria en este nuevo informe. Entonces, mi pregunta apunta a lo siguiente: hay una deuda social que está pendiente. Si usted habrá acompañado la discusión del presupuesto este año y hemos escuchado en las distintas subcomisiones a diversas organizaciones, que es un rosario de peticiones donde entusiastamente parlamentarios de gobierno y oposición se suman a ese rosario de peticiones que significan aumentar el gasto. Entonces, mi pregunta apunta a lo siguiente: ¿usted considera que ya no es necesaria una reforma tributaria o solamente basta con la ley de cumplimiento tributario? Porque claramente, y comparto la inquietud del senador Coloma, hay una situación de estrechez, de que no va a haber holguras para enfrentar los desafíos del próximo año y los que vienen. Entonces, me gustaría que pudiera explicitarse por qué se borró algo que el año pasado se dijo de la necesidad de una reforma tributaria y hoy día ni siquiera en los apéndices está escrito. Gracias, diputado Naranjo. Le doy la palabra a la senadora Jimena Rincón. Gracias. Yo quiero felicitar una vez más el informe que nos presenta el Consejo Fiscal Autónomo, que viene encendiendo las luces amarillas hace harto rato. Y se agradece porque la verdad es que tenemos que tomar decisiones en el Senado, en la Cámara, con la información que nos trae el Ejecutivo. Yo he sido Ejecutivo y es bien difícil tener, digamos, igualdad de condiciones respecto a la información que presenta el Ejecutivo ante el Parlamento. Y hoy día contar con la información de ustedes creo que ayuda mucho a poder mirar el panorama. Ustedes dicen en la presentación, o hablan, ¿no es cierto?, muestran los datos y queda en evidencia que tenemos un problema de precisión en los números. No de ustedes, sino que cuando tomamos las decisiones y los datos que tenemos encima de la mesa. La DIPRES proyectaba un balance estructural de menos 2,3% del PIB para el año 2024. Y eso obviamente significa una diferencia respecto de lo que tuvimos encima de la mesa en el 1,9, en menos 1,9. O sea, hay 1.170 millones de dólares que necesitamos.
Por eso, ¿no es cierto?, se recurre al fondo, al FES, y obviamente eso nos deja en una situación mucho más crítica que la que teníamos antes. Desde ese punto de vista, ¿ustedes creen o ven o miran que debiera haber medidas específicas o qué medidas específicas ven ustedes para poder mejorar la precisión en los proyectos o las proyecciones de ingresos fiscales que se tienen, sobre todo en el ámbito de la minería? O sea, ¿qué podría hacerse para tener una mirada más precisa en las estimaciones que se hacen? Y lo digo porque, y eso tiene que ver con la segunda pregunta, nosotros estamos despachando y discutiendo el proyecto de presupuesto 2025 y lo estamos haciendo con distintos componentes de ingreso, ¿no es cierto?, para poder financiarlo. Uno de ellos es el de la Ley de Cumplimiento Tributario, que estableció que íbamos a tener ingresos por esa vía de 0,37% del PIB. La verdad es que ya hay problemas con esa ley que están haciendo que tengamos que discutir modificaciones a la ley para que podamos tener recaudaciones reales en distintos ámbitos. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasa si, haciendo las modificaciones del caso, no se dan los números, no se dan las estimaciones y hay una falta de precisión? ¿Qué plan de contingencia podríamos tener para abordar aquello? Solo un dato, se contempla en la ley de presupuesto 20.000 nuevos empleos públicos. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a financiar esos 20.000 nuevos empleos públicos? Solo 14.000 vienen por la ley de SLEP. No sé cómo calza, y eso supongo que lo habrán visto en la subcomisión que está viendo educación, con aquellos servicios locales que se están desapareciendo. Pero no sé cómo calza, ¿no es cierto?, una cosa con otra. Pero me preocupa porque ustedes hacen una proyección bien preocupante de cómo se está comportando el endeudamiento. Todas las afirmaciones de DIPRES, todas las afirmaciones de Hacienda es que estamos en el 41%, que es lo razonable. Exacto, sobre la línea. Pero eso es sí y solo sí se cumplen las estimaciones y los presupuestos que se han dado. Y cuando veo que ustedes traen, una vez más, como buen organismo técnico, la insistencia de recomendaciones que se habían dado, que no se están cumpliendo, y agregan otras nuevas, y estos números, la verdad es que preocupan. Entonces, ¿cuáles son, a juicio de ustedes, las cosas que debiéramos hacer hoy en la discusión de presupuesto? Porque resulta que hoy día estamos comprometiendo gasto sobre la base de una estimación de ingreso, y ahí yo soy más escéptica probablemente que el resto de mis colegas. No voté a favor, tampoco voté en contra de la ley de cumplimiento tributario porque creo que tiene un problema de estimación. Entonces, ¿cuáles son, a juicio de ustedes, a la luz de la discusión que estamos haciendo hoy día, de la ley de presupuesto 2025, de lo que debiéramos hacer? Y eso vale para cualquiera que quiera estar en la moneda, los que quieran quedarse, los que quieran llegar, porque va a ser un escenario tremendamente estrecho. Y cierro con esto. Lo hemos estado conversando en la primera subcomisión con mis colegas. Uno debiera no solo ver cómo allega recursos al FES, sino que también, y es parte de las indicaciones que vamos a poner, cómo pone límites al uso del mismo. Y sobre un 20% del uso tiene que pasar por el Congreso. No podemos dar una carta abierta, porque ya vemos lo que está pasando. No hubo, y lo pedimos y nos tienen que entregar esa información, no hubo, a juicio nuestro, un nivel de catástrofes tan grandes como para haber tenido que recurrir al fondo. Y es algo que obviamente nos tienen que acompañar desde la DIPRES. Gracias, senadora Rincón. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidente. Presidente, esto es como cuando se sale del Te Deum. Todo el mundo manifiesta como complacencia con lo que se expone y transversalmente se emiten opiniones de buena crianza, pero que después no muchas veces, la verdad, las cosas llegan a algo concreto. Entonces, como para que este rito no se transforme en aquello y sea algo más fecundo,
Creo que hay solicitudes que me parecen importantes en la perspectiva de poder ordenar las finanzas públicas con una mirada de mediano y largo plazo. Pero también hay otras cuestiones sobre las cuales tenemos que hacernos cargo en el Congreso, más que el gobierno, este gobierno, el que venga o el anterior. Por ejemplo, respecto al uso de recursos del FES. El año 2019 se hicieron retiros por más de, si no me equivoco, 2.700 millones de dólares para financiar gasto público y se empezó a aumentar el nivel de endeudamiento por sobre los límites prudentes. Entonces, es cierto que acá han habido recomendaciones persistentes, al menos desde que yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y que vengo atendiendo estas presentaciones que hace el CFA, en términos de poder controlar de mejor manera el nivel de endeudamiento prudente y no acercarnos a esa línea de 45%. Y creo que lo que ha ocurrido en estos años es que precisamente se ha avanzado hacia una meseta de la deuda y eso ha sido reconocido en la presentación. Yo creo que sería importante que cuando pensemos cuando se habla mucho también de reducir el gasto, seamos más explícitos en qué, dónde se pretende reducir el gasto, porque en definitiva, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos ya en la tramitación final de la ley de presupuesto, en la sesión de sala, la oposición presentaba indicaciones para aumentar la PGU, por ejemplo, por vía ley de presupuesto, lo que a todas luces parece muy contraintuitivo en relación a los mismos argumentos que se esgrimieron en este mismo espacio hace un año atrás y probablemente a todas las opiniones que se siguen esgrimiendo acá o en la Comisión Especial Mixta. Entonces es relevante también que las distintas fuerzas que estamos representadas en este Congreso y sobre todo quienes realizamos la tramitación de la ley de presupuesto desde su etapa más temprana hasta el final, podamos hacer la pedagogía con nuestros colegas de las distintas bancadas, porque cuando se presentan iniciativas que son loables, como pretender que la pensión garantizada universal efectivamente tenga un aumento, porque lo que existe hoy día para muchas personas no alcanza, y eso es así, pero que se haga con criterios de responsabilidad fiscal mínima, porque si no, hablamos de responsabilidad fiscal acá, pero después, a la 1 de la mañana, la sesión de la sala, simplemente eso se olvida. Entonces creo que necesitamos un poco más de coherencia, en general lo digo, sin ánimo de apuntar a ningún sector en específico. Y yo creo que tenemos que hacernos la pregunta mucho más seria y más profunda respecto a cómo estamos ejecutando el gasto para los próximos años y cómo vamos a financiar necesidades que acá todo el mundo llega a plantearla. Lo hemos visto en materia de seguridad, por ejemplo, y hemos visto cómo Carabineros de Chile y otras instituciones realizan lobby a través de los gobiernos regionales para obtener más recursos de los que les son asignados por ley de presupuesto. Y así, en varias materias distintas. Creo que es parte del debate que debiésemos tener durante la tramitación, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Sáenz. Le doy la palabra al senador Galilea. Gracias, presidente. Intentando ser breve y agradeciendo el informe del Consejo Fiscal, me quedo con una preocupación, no sé si la pueden aclarar, pero el informe de Finanzas Públicas, en el último, establece que la meta en vez de 1,9 de déficit va a irse a 2,3. Pero ustedes mismos dan una serie de cifras que señalan de que en realidad ya el déficit a agosto ya se ve en menos 2,2 y que de seguir esto con las mismas dinámicas de ingresos y de gastos, la verdad es que podría llegar a 3,9. Y eso sí que ya es un escenario, vamos a ponerlo en elegante, extremadamente distinto al cual, sobre el cual se construyó el presupuesto del año en curso. No existe de verdad un escenario que hayan proyectado ustedes. Todos sabemos las tensiones, bueno, los ingresos no dependen mucho del fisco y todo apunta a que van a estar extremadamente caídos en base a la proyección ya casi ineludible que tienen en todo el año. Y los gastos, ustedes mismos lo decían en el informe, pretender que se ajuste el gasto fiscal en un 0,6% del PIB en el último trimestre, que es tradicionalmente el trimestre en que más se gasta, de nuevo estamos frente a una situación virtualmente imposible.
Entonces, más allá del informe de la DIPRES, que habla de que vamos a pasar lamentablemente de menos 1,9 a menos 2,3, me da la sensación de que todos los elementos que dan ustedes es que en realidad vamos a estar lejos del menos 2,3 y que no sería raro que nos enteremos en algún momento del próximo año de que el déficit estructural en realidad fue 3 o más que 3. Y eso tiene repercusiones gigantescas para la discusión del presupuesto en el que estamos hoy. Entonces, vuelvo a decir, ustedes no hacen una proyección, sino que simplemente exponen las tensiones que se van a generar en el último trimestre, que hacen virtualmente imposible cumplir el menos 2,3. Se lleva a un teórico peor escenario de menos 3,9, que realmente sería extremadamente negativo. Pero me gustaría si ustedes pudiesen afinar en algo, si realmente a juicio de ustedes, pues esto va a ser en realidad un déficit cercano al 3, al 2,8, al 3,3, porque eso tiene enormes implicancias para la discusión que tenemos que finiquitar este mes, bueno, ahora durante noviembre de este año por parte de... Todos queremos ser responsables, todos entendemos lo que está en juego, pero el margen de menos 2,3 a menos 3,9 es un margen demasiado grande y prefiero, y yo creo que todos preferimos aquí, saber la verdad y actuar consistentemente con ello. Gracias. Gracias, senador Galilea. A continuación, y para que todos sepan el orden, le tocaría al diputado Romero, después al senador Latorre, al diputado Mellado, al senador Kuchel y al senador Proens, para ir intercambiando diputados con senadores. Entonces, diputado Romero tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo. A ver, yo, a diferencia de algunos parlamentarios acá, yo creo que el Consejo Fiscal definitivamente no es escuchado, ¿ah? Porque ya en agosto el Consejo Fiscal hacía un llamado al presidente y al Congreso a no aprobar un gasto mayor al 1,6% y vamos en 2,7%, si no me equivoco. Entonces, yo claramente veo que aquí no es escuchado. Entonces, la preocupación que tengo, más que preocupación, ya a esta altura angustia, porque llevo 3 años en esto, es que siempre, alguien lo decía, nos preocupamos de la situación, el Consejo Fiscal Autónomo no da opiniones, da datos, da cifras. Aquí no hay ni una opinión política, ni estar a favor ni en contra del gobierno, nada, sino que va mostrando los datos y sus proyecciones y hacen análisis y eso nos entrega a nosotros. Pero ¿qué pasa con el Congreso? Porque yo entiendo que al gobierno le importa un bleo la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, pero nosotros nos debería importar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a aprobar este presupuesto en esas condiciones? Con un gasto superior al que el mismo Consejo nos está recomendando, porque el próximo año va a venir, oye, no se cumplió la estimación de ingresos el año pasado, lo mismo que estamos hablando acá, no se cumplió la estimación de ingresos el año pasado, se ocupó nuevamente el FES, siguió bajando, siguió aumentando la deuda, y vamos a decir, oye, qué complicado para el próximo gobierno que le toque, porque el que le toque es un desastre, esto es Chile. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando, nosotros estamos pagando intereses para este año lo mismo que la ley de cumplimiento tributario. Presidente, no cumplieron la promesa porque no la pueden cumplir. Esa plata que va a ingresar va a tener que seguir a pagar intereses. No existe otra alternativa si la plata es la misma y hay que usarla para algo. Y se va a tener que usar en pagar intereses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo entiendo que existe una presión de la ciudadanía en pedirnos gastar más en las peticiones, como dice el diputado Naranjo, que tiene toda la razón. El pliego de peticiones son inmensos, pero ¿qué hacemos? Porque si uno viera que se gaste el FES, porque tenemos puertos nuevos, aeropuertos nuevos, autopistas nuevas, cárceles nuevas, hospitales, 10 hospitales construidos en este gobierno, uno diría, pucha, ¿sabes que ya? Se gastó bien la plata. Pero eso no se ve, pues, presidente. No vemos nuevos puertos, no vemos carreteras, no vemos cárceles, no vemos hospitales. Entonces, ¿en qué se va la plata? Me acuerdo de la canción de Buddy Richard, es como se da como el agua entre los dedos. ¿En dónde se da la plata? Entonces, y vemos nuevamente que empezamos uno a mirar la autorización de endeudamiento, su ídolo, claro, pero es que, y vemos, uno empieza a ver el articulado de la ley de presupuesto, dice 6.000 millones para deuda. Entonces, ¿de dónde? Pero, a ver, yo valoro esta reunión, los valoro a ustedes, pero en verdad, ¿qué vamos a hacer? La pregunta aquí ya no es para ustedes, de verdad, señores de integrantes del Consejo. La pregunta es para todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner rojo con la ciudadanía? Porque tenemos una responsabilidad. Y yo al menos voy a volver a insistir lo que digo todos los años. A mí no me gusta ser cómplice de una situación que le va a hacer daño a Chile. Aunque yo no esté en este Congreso Nacional, la próxima vez yo prefiero decirle de cara a la ciudadanía
que esto no puede seguir sucediendo y prefiero 1000 veces decirle a este gobierno que estos gastos los vamos a recortar, vamos a hacer un esfuerzo, pero pongámonos de acuerdo ya aquí entre nosotros, que somos la Comisión Mixta de Presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, también saludar al Consejo Fiscal Autónomo, agradecer la presentación. Yo tengo solo tres preguntas bien concretas. Uno, ¿cómo puede estar afectando los rezagos de la pandemia los ingresos fiscales actuales? Por un lado. Por otro lado, ¿qué opinión tuvo, si podemos recoger la memoria, ¿no? ¿Qué opinión tuvo el Consejo Fiscal Autónomo en la época cuando se utilizó el FES en el año 2019, contexto del estallido social previo a la pandemia? Y, por otro lado, que algo mencionaron, pero si pueden profundizar, ¿qué opinión tiene el Consejo Fiscal Autónomo de la propuesta de pacto fiscal del gobierno, que tiene medidas tributarias, sí, pero también medidas que deberían impactar en el crecimiento económico y en mayores ingresos futuros, como básicamente las medidas orientadas a la racionalización regulatoria de los proyectos de inversión, los incentivos tributarios a la inversión y la productividad, la diversificación productiva, el desarrollo de infraestructura y la formalización de la economía. Es decir, todas esas medidas que uno dice es un pacto fiscal para el mediano o largo plazo, para un desarrollo más sostenible, que claro, no se ve en el corto plazo cada una de las medidas por separado, pero ¿qué mirada tiene respecto a justamente la holgura fiscal que podría haber en un ciclo siguiente? Eso, presidente. Gracias. Gracias, senador Latorre. Tiene la palabra el diputado Mellado. Gracias, presidente. La verdad es que concuerdo con el diputado Romero. Aquí el gobierno no los escucha, no se oye padre. Y creo que aquí hay recomendaciones nuevas y recomendaciones que insisten sobre el transparentar las estimaciones de ingresos fiscales. Y están como rogándole a la DIPRES tener una mesa de trabajo para que los números... O sea, nosotros no sabemos efectivamente sobre los supuestos que colocan sobre el litio, sobre el cobre, sobre los otros ingresos, de dónde los van a sacar, cómo los van a colocar. Es muy difícil que efectivamente podamos creerle a los números, porque ya el 2024 nadie les cree. O sea, hicieron estimaciones que no les funcionaron. Entonces, en las recomendaciones que ustedes colocan, que son nuevas, esta dice un análisis ex post. Yo creo que volvamos a la insistencia que ustedes hicieron de la mesa de trabajo para hacer una análisis ex ante de los números. Porque ex post ya tenemos en la escoba como para o recortamos gastos, ¿cierto? O nos endeudamos para poder cuadrar la caja. Entonces, yo creo que el tema es ver un tema ex ante de las estimaciones de ingresos. Y efectivamente, creo que están excesivamente optimistas el 8,5% de ingresos del gobierno, pero también creo que nosotros tenemos mucho que decir ahí en la tramitación del presupuesto, completamente, tanto en el endeudamiento, ¿cierto?, como en los gastos de algunos proyectos. Mire, y lo otro, si continúa el 2,3 hasta, decía, un 90% de deuda, o sea, es ficticio el 45%, este 45% es ahora, hace años atrás no era el techo 45, era menor, y se ha ido subiendo el techo. Entonces, el techo lo podemos seguir subiendo, y eso que en ninguna de las estimaciones de ustedes de crisis colocaron un terremoto ni una pandemia 2.0, ojalá que no haya ninguna, pero tampoco lo colocaron, y eso va a significar también que vamos a llegar ligerito a un endeudamiento arriba del 45, o sea, yo no quiero dejar endeudado al país a mis nietos, digamos, para que después hagamos lo de Argentina. Entonces, el punto es cómo podemos efectivamente en el presupuesto 2025, insisto, que tengamos una salida buena y un escáner completo de cuáles son las estimaciones de los supuestos de los ingresos que tiene el Ejecutivo. Por si no, van a pedir aumento de impuestos la gente de gobierno, y yo le digo que aumentar impuestos no significa que haya más recaudación, sino ahí tiene Bachelet lo que hizo el 2014 y estamos igual. Entonces, yo eso le pediría al Consejo Fiscal Autónomo si ustedes nos pueden decir eso para tomar mejores decisiones en la tramitación del presupuesto. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Nos quedan dos intervenciones, pero el diputado Naranjo quiere decir algo breve. Una cosa de darle una explicación al Consejo que nos estamos retirando todos los diputados porque tenemos comisión a las 16 y no una falta de respeto. Y además, una cosa... así que nos manden la respuesta por escrito. El Consejo Fiscal Autónomo, además de los elogios que ha tenido... Pedirle las disculpas porque estamos citados a las 4:15 Vaya tranquilo a la ley de pesca y tenemos que despacharlo hoy día.
No, y una de las cosas que hace muy bien el Consejo Fiscal Autónomo es que responde por escrito todas las preguntas. O sea, tiene una larga tradición del Consejo Fiscal Autónomo de ser de las pocas instituciones que responde cada pregunta por escrito. Así que esperamos que no sea la excepción, presidente, en esta ocasión. Tiene la palabra el senador Kuchel y después el senador Proens y después vamos a la palabra al Consejo Fiscal Autónomo. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición del Consejo Fiscal Autónomo. Y a mí me parece que el Consejo no es escuchado ni tampoco es leído por nosotros mismos. En la página 19 del otro informe que nos agregaron aquí, se ve la evolución del precio del cobre desde el año 2003 hasta el año 2025, pero quedémonos con el 2024. Maravilloso el precio del cobre. Debiéramos estar felices saltando, acumulando fondos, etcétera, etcétera, y estamos aquí lamentándonos. Y por otro lado, en la página 31 del mismo documento, la producción más o menos estancada, pero las proyecciones de la producción son al alza. Digamos que va a suceder lo peor, la proyección más mala, ajustémonos a esa es razonable, o sea, con buenos precios del cobre y buenas proyecciones de producción del cobre, que era la viga maestra, el sueldo de Chile, etcétera, porque aquí hablamos bien, estamos en esta situación. Y respecto de los impuestos, bueno, lamentablemente no está, yo llevo harto tiempo en el Congreso, casi siempre he sido contrario a aumentar los impuestos. Chile ya está en los niveles más altos de impuestos a las empresas, a las personas, al IVA, etcétera. No es llegar y subir. Bueno, se hizo un experimento en el 2014, disminuyó la recaudación. Estamos en la parte decreciente de la curva. Aumenta constantemente la economía informal. Entonces, ¿qué impuestos vamos a subir? Vamos a echar a toda la gente a la informalidad. ¿Qué boleta pone la gente en las calles? Yo creo que ya estamos acogotados con los impuestos. No podemos más. ¿Cuál es la solución? El crecimiento, un shock de crecimiento, un shock de inversión, un shock de confianza. Eso es lo que tenemos que generar. Para hacer cualquier cosa, 8 años de permiso, 2 años de permiso. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde va a venir el shock? Facilitemos todas las cosas, pero con los permisos tampoco damos. Así que, bueno, yo quería agregar esto y lamento que tampoco he leído todo el documento porque no alcanza, pero nosotros, así como tenemos estas buenas perspectivas en el cobre, la tenemos en el salmón, la tenemos en la madera, la tenemos en las frutas, tenemos infinidad de oportunidades, presidente. El mundo es ancho y no tan ajeno, podemos participar bien ahí. Así es que yo creo que a lo que tenemos que aspirar es a generar un shock de confianza y crecimiento para aumentar la recaudación y en lo posible incluso bajar los impuestos para que nuestra economía se vaya formalizando. Gracias. Gracias, senador Kuchel. Tiene la palabra por último el senador Proens y después vamos al Consejo. Gracias, presidente. Saludar a quienes integran el Consejo Fiscal Autónomo y darle las gracias por toda la información que se nos entrega. Los míos son 2 consultas, presidente, solamente. En la exposición del año pasado, dentro del endeudamiento fiscal que teníamos, ustedes dijeron que no estaban consideradas las empresas públicas en ese endeudamiento. Si hoy día nos proyectan un 41,2% de endeudamiento y nosotros consideráramos el endeudamiento de las empresas públicas, ¿a cuánto estaríamos llegando como país? Más allá de que tengan gobiernos corporativos, por ser empresas del Estado, donde el mandante y el dueño es el Estado a través de alguna de las instituciones. Eso por un lado. 2, con respecto a la producción minera, básicamente. Los ingresos siempre, en la ley de presupuesto de la producción minera de Codelco, se estiman, para mí, sobrevalorada porque nunca se han cumplido en los últimos años. Y solamente estamos compensando con el mayor precio que tiene el metal. La pregunta es simple. Lo que dejamos de percibir porque Codelco no cumple las metas de producción, ¿ustedes lo tienen estimado? Eso es, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Y antes de dar la palabra al presidente para que pueda responder una serie de preguntas, yo quisiera simplemente recalcar 2 elementos. Primero, la pregunta que hizo el senador Cruzcoque, que tiene que ver con las pocas atribuciones que tenemos como Congreso
es poder restringir el gasto. Es de las pocas que tenemos. No podemos incitar más gasto, todo eso es inconstitucional. De las pocas que tenemos es poder, y si todas las proyecciones que ustedes nos están dando dan cuenta de una fragilidad tremenda, dan cuenta de que las proyecciones de ingresos son bastante inciertas, por decirlo menos, que el gasto desgraciadamente es más cierto, pareciera ser que lo prudente sería apretar la proyección de gasto, cosa que eventualmente si hay alguna uno las pueda tener, pero no al revés, ¿cierto? Entonces, la pregunta de fondo que hace el senador Cruzco, que si es que eventualmente debiéramos o sería prudente tener un presupuesto para el próximo año más ajustado, es algo que deberíamos tomarnos muy en serio, ¿no? Con lo doloroso que sea, con lo que signifique que el gobierno tendrá que ver desde dónde, porque le corresponderá al gobierno en una negociación con el Congreso poder evaluar dónde apretar. Porque, insisto, además es bien grave, el senador Coloma no lo mencionó de nuevo, pero nosotros tuvimos meses trabajando el protocolo de acuerdo con la ley de cumplimiento tributario con un supuesto de cierta holgura que claramente, por lo que vemos, no existe. Entonces, o vienen a tapar esas holguras cosas que se arrastraban y por lo tanto no son holguras que podamos disponer de ellas como se firmó en el protocolo. Y eso lo encuentro extremadamente grave, porque en el fondo el Congreso no puede aceptar ese tipo de conversaciones y menos un protocolo firmado, que además tenía esa ley de cumplimiento tributario que usted celebró, tiene además contenida en la ley un mecanismo de seguimiento de cómo se gastaban esos recursos. Entonces, extremadamente complejo. Y lo segundo que me pidió el senador Galilea que le reiterara, que si nos puede dar su mejor estimación realista de cuál va a ser el déficit para este año, ¿no? En el fondo, porque en el fondo si realmente hoy día estamos con los niveles que estamos, y ya la dirección de presupuesto, en el informe que nos dieron, nos dice que vamos a estar fuera de rango de lo que habían prometido, con lo grave que significa, ¿cuál es hoy día la estimación? Y tal vez para que siga siendo, como decía el senador Coloma, valorado también sus posiciones, que sean muy realistas. O sea, que en el fondo esto no es insultar a nadie, esto no es faltar el respeto a nadie, simplemente decir, mire, nuestras estimaciones técnicas como grupo de expertos es que hoy día el 2,3, tal vez un 2,5, o un 2,6, o un 3. Pero en el fondo, ¿cuál es la estimación, dado los supuestos estándares que hoy día debiéramos tener? Lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, y a todos los parlamentarios y parlamentarias que nos hacen estas preguntas bien desafiantes, en realidad. Quería consultarle como cuántos minutos tenemos para responder, para ver cómo organizo un poco. No, yo creo que lo máximo tenemos 13 minutos, 12 minutos. Entonces, ya. Y después podemos por escrito mandar lo que reste, pero desgraciadamente tenemos que ir a una sala. Si no tuviéramos sala podríamos quedarnos más tiempo. Perfecto. No, es que nos sirve a nosotros para organizarnos. Efectivamente, comprometemos desde ya a responder por escrito, como otras ocasiones, lo que no alcancemos, sobre todo aquellas cosas que quizás son como más de precisión o que requieren una explicación más larga. Entendemos también que a diferencia de otras ocasiones, en muchas de estas respuestas ustedes las requieren para la discusión presupuestaria, por lo tanto tampoco nos podemos tardar un par de meses en contestar, así que haremos el esfuerzo por contestar por escrito lo más pronto posible. Ahora, voy a tomar un poco, tratando de agrupar algunos temas. Yo creo que en general, bueno, compartimos nuestro diagnóstico y por lo que escucho también tienen por su parte ese mismo diagnóstico de que no podemos seguir una situación, si la llevamos a lo más básico, en que gastamos más de lo que tenemos. O sea, así de simple, como si uno lo tuviera que explicar, ¿verdad? Como en la forma más simple posible en la ciudadanía, ¿verdad? Uno puede gastar a veces más de lo que tiene, pero no puede gastar persistentemente más de lo que tiene. En ese sentido, nosotros como CFA hemos dicho efectivamente que hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Esas nuevas fuentes de financiamiento nosotros las habíamos identificado en informes anteriores, en una parte tributaria, que a su vez dividíamos en dos. Dividíamos la parte tributaria en una reforma tributaria propiamente tal y combate a la evasión y la elusión. Se aprobó un proyecto de ley de combate a la evasión y la elusión y nosotros no mencionamos de nuevo la reforma tributaria porque entendemos que en el protocolo que se suscribió, el ministro de Hacienda dijo que al menos en esta administración no iba a haber otro proyecto de ley tributario para recaudar. Dijo que iba a haber otro proyecto de ley de tributario, pero neutro, ¿verdad? Entonces, por eso mismo nosotros no la volvimos a poner en agenda, porque no sea una fuente factible, de hecho lo es, pero en esta administración ya nos dijeron que no iba a estar. Entonces, decimos hay que concentrarse en las otras dos, que es crecimiento económico, que también es algo que va a rendir a largo plazo, y ganancias de eficiencia del gasto público. Las ganancias de eficiencia del gasto público no es una nueva fuente de ingresos, pero es redistribuir los ingresos que ya están.
En esas dos temas, entonces, creemos que se puede hacer una agenda más ambiciosa. Hay materias de eso en la propuesta de pacto fiscal del gobierno, efectivamente, hay proyectos de ley en el Congreso sobre esas materias, pero hay que tratar de avanzar en concretarlo y ser lo más ambicioso posible. Y aquí no podemos desconocer tampoco, y también lo han mencionado varios parlamentarios y parlamentarias, que este tipo de cosas igual requieren cierto esfuerzo. Muchas veces algunos elementos de la agenda de la agenda pro crecimiento quizás requiere combatir algunos grupos de interés. En la eficiencia del gasto público puede suceder lo mismo. Recortar cualquier programa de gasto público tiene cierto dolor, porque hay gente que está recibiendo quizás los beneficios de un programa. El programa puede estar mal evaluado y entonces uno, en términos macro, uno dice corresponde cortar ese programa. Pero efectivamente a la hora de hacerlo cuesta, porque se requiere apoyo político. Entonces nosotros queremos poner énfasis en que ese tipo de medidas se hagan con el apoyo político lo más transversal posible, porque de otra manera no se van a lograr. Para que sean ambiciosas, cortar un gastito por aquí, un gastito por allá, no va a dar la magnitud del desafío que estamos enfrentando. Para hacerlo una magnitud grande se necesita un acuerdo político en eficiencia del gasto y en crecimiento económico. Respecto de las fuentes de financiamiento, también hay que tener en cuenta que tanto el FES, que es una forma de desahorrar, como la deuda, que es una forma de endeudarse, es para financiar cierto gasto. Entonces uno puede discutir cuánto usar el FES, cuánto endeudarse, pero si no ajusta los gastos o no mejora los ingresos, la discusión del FES o de la deuda es solamente una parte. Yo no puedo restringir la deuda y restringir el FES si no estoy a la vez recortando los gastos, porque tiene que tener una contrapartida de gastos y fuente de financiamiento. Entonces, uno puede hacer una discusión técnica, por ejemplo, de si se debiese o no tener más restricciones al uso del FES, porque claramente hay una asimetría entre el uso de la deuda y el uso del FES. El uso de la deuda requiere una autorización con quórum en el Congreso, y en el FES tiene una regla más flexible, que de hecho recientemente en la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal se definió más claramente que el FES es para usarse en periodos de crisis o de eventos extraordinarios. Entonces, ahí hay una asimetría histórica desde que se creó el FES y que amerita una discusión técnica y que debo reconocer que nosotros no tenemos hoy día una propuesta específica al respecto, pero es un tema que vale la pena visitar. Pero lo que quiero enfatizar es que no se puede dar esa discusión si es que uno no mira también la contrapartida. Si es que uno no va a limitar los gastos, uno no puede financiar la fuente de financiamiento, porque si no es el FES, entonces va a ser la deuda, si es que los gastos siguen en el mismo nivel. Entonces hay que mirar eso en forma integral. Respecto de las proyecciones de ingresos y otras materias que se mencionan o que nosotros mismos mencionamos que se requiere más información, en realidad para nosotros sería muy bienvenido que se puedan poner ciertas obligaciones de que esa información sea pública, no solo para el CFA, sino que para el Congreso, para la ciudadanía. Los analistas también ayudan mucho en esto cuando muchos acceden a la información y pueden hacer sus análisis. Mientras más información esté disponible de parte de la DIPRES en las materias que hemos señalado, de los supuestos para hacer las proyecciones de ingresos, de las metodologías de proyección de ingresos, de los elementos que van bajo la línea, que no son gastos. Algunas de esas materias tal vez no se les prestaba atención en el pasado porque no teníamos una regla dual que tuviera un nivel prudente de deuda y porque nuestra deuda quizás estaba en 10 puntos del PIB, entonces no era algo que nos preocupara, pero hoy día como nos preocupa, creemos que hay que seguir avanzando en esta agenda. Entonces, si se pueden poner obligaciones, yo creo que nosotros no lo estamos diciendo así explícitamente que sea por ley, pero sería bienvenido que se pueda avanzar en que esa información esté disponible y nosotros mismos la usaríamos para hacer mejores análisis. Nosotros hemos propuesto efectivamente una mesa de trabajo con la DIPRES. Hay cosas que pueden que sean de largo plazo, no todo lo vamos a solucionar de un año para otro, por ejemplo, para mejorar las metodologías de proyección. Quizás eso va a requerir revisar cómo son las metodologías de proyección de ingresos en países de la OCDE y eso puede que tome un tiempo, que requiera tal vez una asesoría internacional, pero por lo menos empezar esa agenda. Lo mismo con recomponer el FES. No decimos que no le estamos pidiendo al gobierno que recomponga el FES el 2025 ni el 2026, pero por lo menos comenzar una agenda en esa dirección para dejar encaminadas ciertas tareas que finalmente son que trascienden a más de una administración. Respecto de cifras concretas para el año 2024, nosotros ahí queremos insistir que es muy importante que el gobierno pueda cumplir la meta de balance estructural. La mejor información que hay sobre la mesa en realidad es la misma que puso la DIPRES. La DIPRES dice que hoy día, el 2024, va a tener un déficit estructural de 2,3 puntos del PIB.
Y eso es incumplir la meta en 0,4 puntos del PIB. Y ya vimos en nuestras proyecciones que eso ya es peligroso si es que se mantiene en el tiempo. Aún más eso enfrenta ciertos riesgos, pero la DIPRES dice en su propio informe que puede seguir haciendo esfuerzos para cumplir de aquí a fin de año con la meta, pero no lo ha explicitado tampoco. Entonces, nosotros no tenemos otra cifra distinta a esa, pero queremos hacer el hincapié en que se pueda cumplir con esa meta. Y lo mismo para el 2025. Es verdad que uno podría decir, invertir la situación, ¿verdad? Decir, como mis ingresos son inseguros, mejor comprometo menor gasto, y si me va bien en los ingresos, tal vez aumento el gasto. O sea, eso sería una acción prudente. Si eso no ocurre, por lo menos hacer la acción prudente en el sentido contrario. Si tengo ciertos ingresos, proyecto ciertos gastos, pero comprometerse a que si esos ingresos no llegan, que voy a recortar los gastos. Pero eso también tiene que tener un plan concreto, porque hay que decir, bueno, ¿qué gastos? Y esos gastos que vamos a recortar, ¿van a tener un apoyo político para efectivamente recortarlos? ¿Van a haber gastos que van a estar a la espera, que quizás no se van a empezar a ejecutar el 1 de enero, sino que van a estar a la espera al quinto, al sexto mes del año para ver si de verdad están esos ingresos y ahí voy a activar ciertos gastos? O sea, el Ministerio de Hacienda podría acceder a ciertos compromisos de ese tipo, de ir mostrando información de cómo van los ingresos, cómo van los gastos y efectivamente demostrar que va a usar su instrumental de gestión presupuestaria, que lo tiene, pues todos sabemos que Hacienda tiene instrumental de gestión presupuestaria para acelerar o desacelerar los gastos, que está disponible usarlos para calzar los ingresos con los gastos para cumplir la meta de balance estructural el próximo año. Si es que eso queda en un protocolo, si es que eso queda en una glosa, pueden ser materias a discutir de cómo es la forma de hacerlo más exigible y más creíble. Pero creemos que tiene que haber un compromiso firme de cumplir la meta de balance estructural este año y el próximo, y eso requiere comprometerse a ir ajustando los gastos si es que los ingresos no llegan. Eso es como lo fundamental que yo diría en términos de las preguntas planteadas, como para redondear la discusión más del día de hoy que tienen ustedes, que es el presupuesto del 2025. Ahora, para el mediano plazo, es indispensable que efectivamente existan estas agendas de crecimiento económico y de mayor eficiencia del gasto público. Insisto que hay cosas sobre la mesa. Nosotros, de hecho, no estamos haciendo propuestas propias en esas dos materias porque han habido comisiones específicas. Hubo una comisión de crecimiento del gasto, ¿verdad?, que presidió Manuel Marfán. Hubo un informe de la OCDE sobre eficiencia del gasto. Perdón, la otra era de crecimiento económico, hubo otra de eficiencia del gasto que hizo la OCDE, hay un estudio del BID también de eficiencia del gasto que dan distintas metas, de hecho, la del BID da una meta más ambiciosa que la OCDE. Entonces, hay bastantes propuestas en esa materia que creemos que lo que hace falta es ponerlas en una agenda concreta, con metas y que se empiecen a ejecutar y a rendir cuentas al respecto. No, nosotros por eso no hemos hecho propuestas tan específicas en esas dos áreas, sino que lo que llamamos a que se recoja lo que ya hay, que creemos que hay suficiente. Pero para el mediano plazo eso es indispensable. O sea, la situación de mediano plazo efectivamente no tiene holgura. Y para abordar el último tema respecto de los compromisos de la Ley de Cumplimiento Tributario, nosotros lo que vemos son las proyecciones macro, en términos de que hay un gasto que la DIPRES llama gasto comprometido. No tenemos la apertura de lo que hay dentro de ese gasto comprometido. Hay una metodología que la DIPRES publica en su informe de finanzas públicas, pero no sabemos exactamente qué hay ahí adentro. Lo que sí mostramos es que la suma de ese gasto ya comprometido es igual al gasto compatible para cumplir las metas, incluyendo la ley de cumplimiento tributario. Entonces, no sabemos exactamente si están o no ahí los compromisos que hizo el Ministerio de Hacienda y le llama comprometido, pero para algo nuevo por sobre lo que ya está dentro de eso, no hay. Entonces, podría ser necesario que quizás el mismo Ministerio de Hacienda muestre qué cosas hay dentro de ese gasto comprometido. Y, presidente, para respetar el tiempo, creo que ahí redondeé un poco los temas, pero nos comprometemos a responder más precisamente uno por uno las preguntas. Muy bien, nuevamente agradecerle al Consejo, a todo su equipo. La verdad que una vez más orgulloso de la institución que se ha ido gestando y nos queda mucha labor por delante. Y le pediría eso sí que nos respondan pronto, porque de hecho el próximo martes ya comenzamos con la primera jornada larga de la Comisión Mixta de Presupuestos. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.